que hablan sobre eso. Oye, ¿podríamos empezar? Sí, venga, dale. cuando Que quieras. Gonzaga ha dicho Venga. hace un rato que tiene que... Bueno, 1, 2 y 3. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenido a todo el mundo, a todas las personas, filoxeros, filoxeritas, Personas humanas. Sí, principalmente a un capítulo nuevo de La Filoxera, número 3. Capítulo 3. Temporada de la 5. quinta temporada. Hoy Bueno, vas con ya va. gafas. Ah, no, porque estaba viendo una cosa aquí. Es que estamos más preparado? viejitos que en 2019. ¡Hombre! Hombre. Solo 6 años y medio más. La alternativa sería peor, ¿no? De no estar más viejo. Si estuviéramos igual. Oye, el Yo otro voy día, para atrás un el otro poco, día ¿eh? ¿te acuerdas que lo dije yo en una charla? Que lo oí no sé dónde es. Michael Jackson tiene menos problemas que nosotros. Sí. O ya le gustaría a Michael Jackson tener nuestros problemas. Es buena, ¿no? Sí, es algo porque a mí tener los que tuvo él no me apetece. No, pero que es que él no tiene ahora ninguno. Oye, ¿De qué hemos venido a hablar de cosas? Es que, a ver, hay algo que quiere decir. Ya Ah, sabes que quiere- si hay algo quiere que quiere poner decir, música. lo va a decir pero porque si no. cuando llegue mi turno. Ah, vale. Antes Entonces, empezamos por ¿qué la toca? palabra. ¿Qué toca? Ten cuidado con la música que pones y cuánto tiempo, porque igual nos jode. Ya hemos hablado de eso. Y hemos Ah, hablado vale. de no preguntártelo para... Vale. Yo silbar en medio para que el algoritmo se vuelva ¿Me loco. vas a cantar encima? Vale, bueno, pues entonces, la palabreja, desvenar. Desvenar. A ver, no es tan rara igual o tan... Es mucho más rara de lo que uno Vale, cree. porque... Creo que es la palabreja de la que menos referencias escritas he encontrado. Ah, sí. Fíjate, ¿eh? Y Lo que de- pasa es que parece que intuitivamente está Sí. claro lo que es, pero Pero- lo menos en este entorno nosotros. No tiene que ver con algo de vasos conductores en la viña. Hombre, sí. Pues Tiene una algo pena, que ver. chica, algo. Tiene algo Pero que ¿por ver. qué estáis Pero- adelantando? Uy, que me... Oye, venga, que la palabreja va Bueno, al vale, final, que la desvenar, gente hasta piense, luego. Venga. hagan sus Siguiente, hipótesis. next, el vitólogo, que se llama José Antonio Valcárcel, es ingeniero agrónomo español. Era, perdón, porque se murió en 1792. Muy bien. El año pasado. Cuando las Olimpiadas. Entonces, pues nada, Que- Julián. que empieza con música. No, es que os dije, ¿os acordáis que os dije? Te Voy cedo a- la palabra. os voy a hacer una sorpresa rockera, ¿no? Entonces voy a poner un poco de una canción aquí al micro. A ver si se suena. Vale. ¿Qué ha hecho? Josep Antonio Que- Valcárcel. No, no lo ha dicho, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Sabéis que os suena esta canción? No. Gonzaga, que A tienes mí más me suena, edad, pero no voy a decir nada de ella porque no tengo ni idea. pero no sabes de qué grupo es. ¿Qué voy a saber yo? Vale, pues ahí lo dejo. Iggy Pop, la iguana. No, vale, iguana no. La iguana Vale, no. pero no vas a decir nada porque le has puesto qué grupo es, qué sentido tiene todo esto. Os voy a decir ¿Qué que- hacemos aquí? Para una vez que no explica las cosas, déjalo. Joder que sí. Os voy a decir que cuando empecé a ver cosas de Valcárcel, Ajá, Valcárcel, me encuentro Valcárcel con... son las me gasolineras. encuentro Julián. con- No me de seas Valcárcel, lambrusco. No me seas lambrusco. de Valcárcel, me encuentro ahí con un texto que lo leo en el ordenador y digo, esto lo ha escrito la IA. Digo, esto está, ¿sabes? Como cuando va ¿sabes? Gonzaga el otro día que un científico escribió un artículo a no sé qué predatory de estas y se lo cogieron, que era todo... Sí. O sea, y entonces tiene que ver lo que voy a contar con el grupo de música que ha hecho esta canción que se llama Jethro Tull. ¿Te suena Jethro Tull? Pues no me suena absolutamente nada. A mí me suenan el doble. Ian Anderson. El doble que Irene me suena a mí. 2 por 0. Un cantante que puso de moda la flauta travesera. Ah, lo que ha hecho la malla con la silla, eso que ha tocado Qué la flauta. guay. Ah, pues no sé. Bueno, ¿Sabéis que ¿qué mi va? hija, escuchad, anécdota personal, mis hijos han elegido instrumento en la escuela de música, hacen un sorteo, bueno, te tienen que aceptar y un sorteo, no sé qué. Y me dijo que quería tocar el clarinete. Le puse el clarinete de primera opción, le toca el clarinete, voy y le digo, Martina, qué guay, te ha tocado el instrumento que habías pedido. Y me dice, ¿qué? La flauta travesera. Y yo me cago en tu vida. Yo la mato. Bueno, Bueno, tú entonces- sopla y... No, entonces le dije, ¿cómo se toca la flauta travesera? Y la tocó como un clarinete. Y vale, le dije, hija, ¿eso es un clarinete?
Y la flauta Pero tú travesera le, es lo tú que le se llamas, toca. tú le llamas como ¿Puedo quieras. hablar de Sí, Valcárcel? bueno, es que me Sí. acuerdo ahora, macho. Muy bien, muy bien. Venga, Un sí, saludo, por Dios. un saludo. Eso te a pasa tu- por poner música, A chico. Martina. Bueno, luego digo por qué me descuadró lo de Jethro Tull, que es un grupo de música que yo tengo en la órbita y no voy a decir que es el que más me gusta, pero me gusta bastante. Y me quedé. Entonces, bueno, ahí va Valcárcel, ¿no? El muchacho que nació, como ha dicho Irene, en 1720 y No he murió dicho cuándo murió. 1790. en 1792. Curiosamente no sabe si nació en 1712 y si pudo morir en 1801. O sea, es que es como Aproximadamente. aprox. La cosa es que este fue uno de los agrónomos más importantes de la ilustración agraria española del siglo pues, XVIII, ¿no? Vinculado a Valencia, porque era valenciano, y a lo que fue la difusión entonces de la, entre comillas, nueva agricultura europea, ¿no? Imagínate la Nouvelle Cuisine de la Francia, pues entonces había una nueva agricultura Me gusta europea. el concepto de nueva agricultura europea. Sí, sí, que Creo venía que- con ideas procedentes de Francia e Inglaterra, ya un poco en los inicios de la Revolución Industrial y tal, ¿no? O sea, era un agrónomo ilustrado. Claro, este era de los, vamos a decir, propietarios agrarios acomodados, incluso pone del Reino de Valencia, se llamaría así entonces, y que estaba muy vinculado a una Real Sociedad, que era la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, que esto ya hemos visto a veces que había mucha, Un beso para Valencia. y... un Que beso. también hay filoxeros. Un por beso. eso. Y entonces, espera, voy a poner esto en modo avión. Y entonces, pues fue un tío realmente importante. Entonces, ¿por qué lo hemos traído aquí? Y vamos a hacer la cosa un poco a la limón, Gonzaga y yo, pues porque tiene una gran obra que estuvo Irene Ilustra. 30 años para escribirla. Joder. Entre 1765 y entre 1795, Pero que porque puede que hubiera muerto entonces. Era ¿no? necesario que pasara mucho tiempo para finalizar. Mira, Estaba yo digo muy- el estaba título muy y entretenido. Gonzaga me coge, se la dejo votando. La gran obra, Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo. En el que, por extenso, se trata de todos los bienes del campo, con los nuevos descubrimientos y métodos de cultivo para la multiplicación de los granos y del aumento en la cría de ganados y en lo demás dependiente de una casa de campo, todo con especiales avisos e instrucciones, compuestas de varias memorias de los autores, que mejor han tratado este arte y de otras observaciones particulares por don Josef Antonio Valcárcel, socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Vale. O sea, que hizo un compendio de todo lo que... Pero claro, tiene 10 tomos, Alucina. el aparejo tiene 10 tomos y yo he estado leyendo el tomo 8, porque es donde se encuentra el libro 13, y el tomo 8 tiene prácticamente 500 páginas. Qué chapas, ¿eh? Como Columela. O sea, en plan de, venga, vamos a escribir... un Pero los libro de, no sé qué. pero los de Qué chapas Columela con cariño, eran, lo pero eran digo, chiquitillos, los de Columela eran libros, pero realmente eran como capítulos. Pero estos son libros de verdad. Libracos. Estos son libracos de verdad, Claro, sí, sí. En Columela no había libros. No pero había imprenta, ahora, no ahora había- sí, ¿no? Pero claro, o sea, fíjate, en este libro, ¿no? Trata de cómo adaptar a España esos avances agrícolas europeos, difundirlos, sistematizar los conocimientos y habla, y ahora Gonzaga entrará pero claro, imagínate Irene, ¿no? Cereales, viñedo, huerta, jardinería, ganadería, abonado, barbecho, prados artificiales, maquinaria agrícola, economía de la explotación rural, o sea, todo. Y ganadería también. Sí, todo. todo. Claro, pero es que mira, aquí viene un concepto muy bueno de Valcárcel y por ¿Qué eso... dirías si levantara la cabeza? Pues que ahora? Valcárcel... ¿Sabes lo que diría? Mira, yo he encontrado una frase que es: Valcárcel no está en el pasado, es el origen de una forma de pensar que hoy se está recuperando o que está de actualidad. O sea, Valcárcel sería un agroecológico. O sea, porque el hecho de que su libro se titule Gobierno de la Casa de Campo es la casa en la que todo tiene, o sea, economía Ya, una circular. visión holística, Claro, ¿no? ¿por qué tiene que estar el ganado ahí? Pues porque el Es estiércol, parte de él, claro. Eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí Gonzaga, si quieres contar de... Bueno, a ver, yo me he entretenido un rato buscando cosas y bueno, no sé, tengo el índice del libro que ya asusta. ¿no? ¿Me asusta el índice- título que has leído? Sí, no, el título asusta, pero fijaros, o sea, ¿queréis que, no sé, qué os digo? Lo que tú quieras. Capítulo 1. Descripción y diferencias de la vid y de su fruto, la uva. Con una descripción anatómica de la vid, de algunas especies de uvas de diferentes territorios, habla de uvas de Francia. Luego tiene un capítulo 2 del clima, exposición y terreno convenientes para la vid y las viñas.
Un capítulo que es la multiplicación y plantío de las vides, con 3 capítulos de cómo se eligen los sarmientos, etcétera. Capítulo 4, labores y abonos que requieren las viñas. Capítulo 5, de la poda de las vides y modo de manejar la podadera, que eso a Julián le gustará. Ole, José Modos Antonio. de ingerir o injertar las cepas. Y fijaros, he leído solo la primera página de lo que tengo, porque esto sigue incluyendo aspectos de cómo hacer vino y un montón de cosas de cómo se hacían los vinos en el extranjero, cómo se hacían en España, etcétera. Tiene un montón de partes, ¿no? Pero bueno, tiene un capítulo 8, que es de los accidentes que sobrevienen a las vides y su fruto. Y lo explica todo de una manera súper completa. A mí ha habido varias cosas que me han hecho gracia y porque te das cuenta pues de que algunas cosas sabían mucho y de otras pues no sabían tanto, ¿no? Y una cosa que me ha hecho mucha gracia es, claro, nosotros ahora tenemos muy claro el concepto de la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis todo el mundo, pero fijaros cómo, según dice en la página 7 de este libro 13 que está en el tomo 8, Muy bien. dice: por abajo el tronco se divide en numerosas y fibrosas raíces, que por la mayor parte ahondan menos que se extienden en la superficie de la tierra, aunque algunas penetran bien adentro, y se subdividen en repetidas fibras y horquillas. Hasta aquí todo bien. Hasta venir a ser delgadísimos hilitos, y por consiguiente, una vez chupan de la tierra una gran cantidad de saba, que es la savia, y hacen envío prodigioso de alimento al tronco como estómago, vean el tronco como el estómago, donde se filtran y se digieren los jugos, que después se envía a los brazos, a los que se cubren de pámpanos que echan sarmientos y zarcillos. O sea, realmente la visión, aunque luego en otros apartados sí que habla de la importancia de las hojas, que dice que nutren a la planta tanto como las raíces, la visión es que era que las raíces sorbían una savia, el tronco la digería cual estómago y la enviaba a generar sarmientos. Y era la forma en la que ellos tenían de entender cómo funcionaba la planta, lo cual es súper curioso, ¿no? Una cosa que es muy graciosa, ¿no? Y luego tiene una parte que también me ha parecido, bueno, que alguna vez habíamos comentado y habíamos leído cosas de cómo se clasificaban las variedades, ¿no? Antes Eso las variedades de uva, que este hombre le da mucha importancia, las clasificaban como por una especie de familias, ¿no? Pues no había empezado la ampelografía, vamos a decir. No faltaba mucho. Estaban ahí, eso porque, es. Pero, entonces estaban las albillas, que eran un grupo de variedades, o las no sé cuáles. O... albillas blancas. Sí, pero eran un subgrupo de las blancas, ¿eh? Las albillas son un subgrupo de las blancas, ¿eh? Y esas las diferenciaba de otras. Sí que dice, que esto también me parece, hablando de variedades, dice, el nombre de las variedades, cuyos nombres varían en extremo por las provincias y aún se puede decir que cada pueblo le ha impuesto sus particulares, y entonces dice que cada variedad tiene su nombre, pero dice, entre tanto y para en lo posible no faltar en este punto, nos valdremos con singularidad de las descripciones que de ellas trae nuestro Alonso de Herrera, que por la dificultad dicha las divide en 3 colores, a saber, blancas, prietas o bermejas y tintas o negras, así es como les llamaba. Y aquí vienen los grupos de familias, las albillas, luego habla de las torrontés, que también es como una especie de grupo. Claro, pero que habla de Alonso Herrera, que solo había escrito el libro 200 y pico claro, años antes, 250 años antes. Sí, no, hace mucha referencia. Imagínate, claro. Y luego nos saldrá alguna referencia a Columela, por supuesto. Se había reeditado, pero bueno. Sale el alarige, que dice, el alarige es una uva muy bermeja, o sea que debe ser rosada, ¿no? Según lo que él llamaba alarige. Que las abejas, es la malvasía riojana, que sí, efectivamente tiene ese punto. Que las abejas apetecen mucho, por cuyo motivo algunos las plantan en los colmenares. Pues que les gustan las abejas, entonces ya, fijaros qué conocimiento. Y luego, habla de la Eben, que dice una serie de cosas, que no sé si llegaremos luego, porque la Eben ya sabéis que es madre de muchas variedades españolas, pero sí que me he parado a ver lo que decía de las variedades de Navarra. Entonces, de Navarra dice, en Navarra las uvas más especiales para vino son las nombradas Barbés, que es la que ahora conocemos como Berués, Tempranillo, Mazuela, que son negras, la garnacha tirante a bermeja, e igualmente hay la palopa y la malvasía, aunque muy poco. Fin, otras especies para el gasto en uva de las casas en invierno, o sea que había algunas para comer. El Barbés es de singular dulzura y suavidad en el ollejo y muy delicado. Su vid se distingue del Tempranillo en lo tierno del sarmiento y la suavidad de la hoja, con mayor verdor y lozanía que tiene el Barbés y la corteza de su cepa. Y sigue explicando, el Tempranillo es casi de la misma calidad, casi. Hombre, el Berués estaba arriba, esto Félix ya nos lo contó. Entonces, bueno, aquí, fijaros, esto que estoy leyendo para Navarra, que son 2 páginas,
seguramente es de las zonas a la que menos le dedica. El capítulo de Valencia, por Bueno. razones obvias, es gigantesco. Y dice un montón de cosas que son realmente muy, muy divertidas de las variedades y de cómo hacer las cosas. Y es un súper compendio de cosas. ¿Veis? No, a ver, Respuesta. Hablábamos de Valcárcel el otro día en una charla que hizo Félix Cibrián en Logroño. Estuvo hablando mucho de lo que más sabe y lo cuenta también. Yo creo que no hay nadie que lo cuente también como Félix. Y por supuesto se cita mucho a Valcárcel, porque claro, en esa época llegaba a ese nivel de definición de la vida sin haber aparecido en la bibliografía. Sí. O sea, En toda esta parte sí que es verdad que se le nota mucho lo que nos decía Julián, ¿no? Que tiene una influencia francesa muy grande. Y en muchos capítulos dice, bueno, y esto en Francia se hace no sé cómo, o esto los franceses lo hacen no sé qué. No sé si viajó por allí o qué es a lo ver, que hizo. mira, es que es curioso porque en el tema de la vida, yo he dicho que era agrónomo, lo pone en todos los lados, pero, o sea, es probable formación como propietario ilustrado y observador agrario, probable formación, o sea, hay un documento sobre él, dice, no se sabe mucho de su vida porque vivió a salto de mata. Vamos, Y no sé, o sea, no llegaba a profundizar porque... Entonces, no sé si... No puedo decirte, Gonzaga, si viajó o no, porque sobre todo la biografía se centra mucho en este libro, ¿no? De 30 años escribiendo, claro, decías, se puede, como hemos dicho, ¿no? El gran sistematizador de la es que estamos después de comer, de la agricultura ilustrada española, ¿no? Pero al hilo de lo que dice Gonzaga, y ahora ya voy a desvelar un poco el tema del grupo de rock progresivo. Sí, por Dios, porque no, pues resulta que dice, las principales influencias de Valcárcel fueron el francés Jean-Baptiste Dupuis d'Emportes, a partir de su obra Le Gentilhomme Cultivateur, el gentil hombre cultivador. De ahí viene también su relación, dice que está muy basada su obra en la de este Jean-Baptiste. Y luego otro inglés se llamaba Thomas Hale o lo que sea, y Jethro Tull. Ahí va, y ese es el Entonces, grupo. claro, resulta que yo estoy leyendo que este tío estaba relacionado con Jethro Tull, y por eso pienso, esto lo ha hecho la IA aquí, pero es que Jethro Tull fue un agrónomo muy importante inglés, que cuando este grupo empezó, cuando tocaban en los pubs, en Londres o donde fueran, que no sé dónde son, el agente que llevaban decía, va a tocar hoy, pues claro, imagínate unos chavales ahí que iban con una flauta y unas, o sea, pues, y no tenían, habían tenido un nombre, pero iban como cambiando, y entonces sé que le gustaba la historia y cogía nombres al azar, y entonces la primera sala que les mandó volver a hacer otro concierto y repetir fue el día que se llamaron Jethro Tull, y entonces se llama Jethro Tull por que es esta canción que se llama Aqualung, que es muy famosa y tal. Bueno, entonces es bueno, ¿eh? Es que claro, yo cuando leí y está muy relacionado con Jethro Tull, digo, a ver, ¿quién hostias escribe esto con la IA? Pues claro, era verdad, ¿no? Entonces Jethro Tull fue el tío que inventó la sembradora mecánica. O sea, la sembradora mecánica es que, claro, ahora son cosas, permitía sembrar en hileras, no a voleo. Claro, tú imagínate, siembras en hileras, luego quitar las hierbas es más fácil, recolectar es más fácil, pasar con un caballo, con lo que sea. Más ordenado, claro, además, o sea, sí. La sembradora en hileras, la puta Ya, locura, ¿no? Un cambio. Claro, entonces, Jethro Tull hace la sembradora mecánica para hacer en hileras, hace mucha agricultura experimental, y luego hay una cosa muy buena de Valcárcel con estos franceses e ingleses, y es que, por ejemplo... ¿Pero eran contemporáneos suyos? Un poquito antes, sí, no sé exactamente. O sea, no decirte, sabemos si, por ejemplo, los conoció. Yo no he encontrado nada, ellos. no. En Vale. principio se supone que había leído cosas de ellos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que estos, cada uno, pues eso está en su época, ¿no? Con una visión, vamos a decir, más, ¿no? Pues uno más mecánica, otro, pero bueno, compartían cosas, ¿no? De mejora de la agricultura, tal. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, Jethro Tull en Reino Unido, pues hacía una crítica importante al barbecho tradicional. De hecho, tienen unos estudios de haber demostrado cultivar trigo, no me acuerdo, durante 13 años sin que descanse la tierra, ¿no? Como me cago en la puta. Claro, entonces eso lo escribía porque hoy no, el barbecho tradicional es un timo, no sé qué tal, tampoco hace falta materia orgánica, pero claro, él estaba allí. Entonces Valcárcel lo lee y dice, pero es que en la agricultura mediterránea eso no puede valer. O sea, claro, interpretar, ¿no?, lo que decía el inglés. Entonces, por ejemplo, Valcárcel sí que le da mucho valor al barbecho.
y a la materia orgánica, que de ahí viene lo de la casa del campo, que estén los animales, que tengas estiércol. O sea, de hecho, le hace más caso a Columela en este caso, ¿no? Entonces, claro, es bueno como él, cómo era capaz de estos que están diciendo y con qué me tengo que quedar, ¿no? O sea, que lo que hablamos que muchas veces que copiamos mal, ¿no? Que no hay que copiar y... Entonces, pues yo qué sé, me decía... Por otra parte era crítico porque decía Valcárcel, muchas tierras descansan más por ignorancia que por necesidad, porque hay agricultores que le dan más descanso del necesario, ¿no? No debe el labrador seguir ciegamente la costumbre, sino observar la calidad de la tierra y experimentar. La casa de campo bien gobernada ha de sustentarse a sí misma. O sea que, pues eso, era un agroecólogo, ¿no? O sea que dices, joder, es que la vid agradece la buena disposición de la tierra más que la abundancia desordenada del cultivo, ¿no? O, y esta es muy buena, la última, el buen cultivador no es el que más trabaja, sino el que mejor entiende la naturaleza. O sea, esto lo escribió un tío en 1765, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha parecido que, aparte de que tiene todo este tema de la viticultura, igual tienes por ahí más cosas, Gonzaga, ¿no? No sé si... Sí, yo si queréis os digo alguna cosa graciosa más que... Sí, no, sí, vaya. claro. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Puedo decir alguna cosa? ¿No? Sí. Bueno. Venga, sí. Venga, Actualidad científica más todavía vino. falta antes de Y la... más vino. Venga, más vino. Mira, os cuento alguna cosa de las que yo Yo creo... tengo una cosa para acabar y ya está. Yo creo que os va a hacer gracia porque voy a hablar un poco de la Voy a multiplicación. decirle a la persona que vamos a llamar que vamos con 10 minutitos de... Bueno, pero hombre, no creo que lo haya dejado todo, ¿no? Perfecto. Bueno, nada, un par de cosas de la multiplicación de la vid que dice y alguna de la poda, que si no, Julián le da algo. ¿No? Sin existir la filosera, por supuesto. Sí, por supuesto. Aunque habla del injerto, tiene un capítulo para el injerto, que también puede que digamos algo. Primero, lo que dice la multiplicación es que se puede multiplicar de 3 formas. De simiente o granillo, se puede multiplicar. De cabezudo o vacillo, que no sabemos lo que es. El cabezudo es el mayolus. Sí, El mayolus puede de... ser. Sí. Y de barbado o mugrón. Ay, mugrón. Esas 3 formas. Se les clasifica así. De granillo rara vez sucede que se use su siembra, porque es muy largo de criarse y aun en este caso sería preciso sujetarlo al injerto y así lo más cómodo y práctico es plantar la vid de sarmiento, el que se dispone de algunas maneras como se dirá. Entonces eso dice. Ahora que está de moda el field blend y que decimos que siempre se mezclaban las variedades y tal, dice, según las miras y proporciones se hará la elección de los viduños, que son las variedades, claro, con la atención de no mezclar demasiado los géneros de uvas muy diferentes entre sí, que no es fácil concordarlas y que es causa de que el vino no sea de buen sabor ni de dura, o sea, que no dura. Y también será muy, como sigue, y será muy acertado, yo tengo aquí esta página, no sé por qué repetida, aún con las determinadas ponerlas en trozos o suertes sin revolverlas. O sea, si queréis poner variedades Eso, distintas, no me jodáis. ojo, y sobre todo no las pongáis. Y luego, claro, habla de cómo hay que elegir los sarmientos, porque no se injertaba, para hacer las plantas. Dice, se toman los sarmientos de las respectivas cepas más fructíferas, notadas antes en 3 o 4 años consecutivos. O sea, no vayas un año a ver cuáles son las que dan mucha uva. Sí. Tú vas 3 o 4 años consecutivos y esas que tú ves que siempre dan son las que tienes que coger. En este intermedio se habrá experimentado y examinado si su fruto, además de la abundancia, pasa bien la flor y si es bueno, temprano o tardío, y se señalarán las destinadas con almagre de desecho con vinagre. Como diciendo, hay que quitar las que te van, si te avinagran, esas hay que quitarlas. Ya tenía súper claro cómo había que multiplicarlo. Dice, aunque las cepas viejas sean de buen grano, con todas no son las mejores para tomar de ellas los sarmientos. Su madera es más dura y el tío recomienda que lo mejor es tener vides de 10 a 12 años, son las más convenientes para tener la madera para renovar el viñedo. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Dice, con particularidad se encarga que no se elijan los sarmientos que han servido a hacer lo que en algunas partes se dice el arco para llevar fruto. Sí, o sea, una pajarero vara. claro. Este pernicioso uso de doblar en arco o medio círculo el sarmiento de fruto solamente es propio para despedazar sus fibras verticales y asimismo impide el desenvolvimiento y crecimiento de los brotes nuevos, ocasiona úlceras y nudos y se hace mayor daño a las vides. Entonces, qué locura, tío. El tío lo tenía todo súper claro. Ya Columela lo observó y Plinio nota con razón que estos sarmientos, a los que llama
pampinaria, por lo ordinario son estériles y que por eso no pueden llegar a ser buenos troncos. Tiene sus teorías para todo. No, es algo brutal. O sea, claro, un libro... Mira, en 1780 obtiene una pensión del arzobispo de Valencia para continuar su obra. O sea, era tan relevante lo que estaba haciendo o sea... Igual no salía de casa este hombre, porque claro... No sé, o sea, es que es increíble. O sea, 30 años escribiendo esto. Claro, por cierto... instrucción para cultivo del arroz. Yo creo que observaría, notaría... Instrucción sobre el blanqueo de lienzos e hilos. Instrucción práctica para el cultivo del lino. Otros libros que escribió. Claro, sí, que no sabía sobre el vid. Bueno, aquí te quedas alucinado. Sí, que encima el nivel de profundidad sería igual para todo. Y luego ya de paso dice, bueno, pues es que ya... también redactó manuscritos sobre la seda, el esparto, los abonos, la mendicidad, la industria rural y el aprovechamiento de residuos urbanos como fertilizante. Entonces, claro... Un avanzado. No, claro. Entonces, aquí yo he leído por ahí, ¿no? Y dice, Valcárcel escribió en el siglo XVIII lo que muchos viticultores aún están aprendiendo en el siglo XXI. O el viñedo del futuro se parece más al que imaginaba un agrónomo del siglo XVIII que al modelo industrial del siglo XX. Es brutal, ¿no? O sea, es que es muy, muy fuerte lo de este tío. En fin, una locura. Venga, digo una cosa de la poda y pasamos a lo siguiente. Hablando de la poda, tengo varias cosas marcadas, pero dice, bueno, todas estas circunstancias, que son unas cuantas que hice antes, debe tener presentes el podador, en cuya elección nunca será nimio el viñero. O sea, el dueño de la viña tiene que elegir bien al podador. Dice, pues de su inteligencia depende la abundancia del fruto y la conservación y duración de las vides. ¿Te suena eso, no? ¿Te suena? Dice, Herrera encarga que el podador no sea zurdo o izquierdo, porque es en daño de la vid, o sea que los zurdos no podían podar la viña. Porque es en daño de la vid, respecto de que, como corta al revés, como corta al través, otro derecho lo deshace. Ojo, que si poda un zurdo, luego el otro le cambia la carrera de savia. Igualmente ha de ser de buena fuerza, que de un golpe corte el sarmiento, y no de hienda o abra, y la podadera ha de estar muy aguda, con que se hace doblada y obra mejor. De varias maneras es este instrumento conforme usos y géneros de vides. Columela dice que ha de tener un corbillón para cortar raíces y barbas, y así parece que es la podadera usada en Castilla, y así enseña que los sarmientos se han de cortar hacia sí. Y bueno, y todo esto es así todo el rato. O sea, es así. Podemos dedicarle una temporada a Valcárcel, está claro. Ha sido una elección que nos ha dado mucha satisfacción. Cuando hiela no se han de cortar, no se han de tocar las vides con hierro ni otra cosa, porque siendo muy ternas se quiebran como vidrio. O sea, no hay que podar cuando hiela porque se quiebran como vidrio. O sea, fijaros la de cosas que en fin, y no digo más porque el injerto es que, en fin, es una locura. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Sois tan monos cuando, o sea, se os José ve que Antonio Valcárcel. os hace tanta ilusión descubrir que había alguien en el siglo XIX. Más listo Bueno, que nosotros. ¿te acuerdas en aquel tren a Jerez? Sí, así nos sí, conociste. así, yo flipando diciendo esto. Sí, Nada, seguimos igual. ¿Estos dos troncos de dónde han ¿Es salido? que no llevan gafas? Pues mira. Bueno, pues nada. nada. Un aplauso a Valcárcel y además ya ahí donde relacionado estés. con el rock progresivo. Y eso, si a alguien le interesa, se puede conseguir el tomo 8 de los libros de Valcárcel digitalizado, pero no es nada fácil, ¿eh? O sea, hay otros que se encuentran muy fácil y este me ha costado. Lo he encontrado, o sea que si alguien lo busca y no lo encuentra, que nos escriba. ¿Qué te Qué contaste? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es la actualidad científica. Uy, me toca seguir hablando, madre. ¿Ah, sí? La verdad, sí, ¿no? ¿O no? ¿O queréis que llame? Venga, llamamos. Yo llamaría, llamamos, ¿eh? sí. Llamamos, vale, Llamamos, Ahora sí. coge un poco de resuello. Sí. Bueno, Resuello, pues nada, resuello, ¿no? le voy a decir, Con porque le ella, había dicho resuello. que más tarde. Hoy llamas tú, ¿eh? Fíjate, llevamos 3 capítulos, cada uno ha llamado. Y los vinos también, 3 vinos y cada uno hemos traído uno. Oh, esto está Qué muy nivel, estamos síncrono, coordinados. A ver, Vale. está llamando Irene a una persona Bueno, le avisa porque le he dicho que... Pero vamos. que está viva. Sí, vamos a llamar a una persona. No lo habéis dicho. Tengo que poner el móvil aquí, ¿no? Y se escuchará más o menos. Ahí. A ver si coge. Hola. 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 Hola Raquel, te llamamos un poquito antes. Pero bien, ¿no? Muy bien. Sí. Sí. ¿Estás estupendo. preparada? Aquí estoy. Estás ready. Pues nada, estamos hablando con Raquel Pardo. ¡Ole! ¡Hola, Raquel! Hola. Hola. Estoy aquí ¿Qué con... tal? Bueno, ya les conoces, ¿no? ¿A Julián le conoces? ¿A Gonzaga? Sí, Personalmente. Sí, a los dos. Sí.
Pues Gonzaga nada. menos. ¿El qué? Que Gonzaga menos. Es que Qué soy más Julián. discreto que vosotros. Es verdad, habéis coincidido en alguna historia, yo creo. Sí. Sí, además creo que me dijiste tú, Raquel. Bueno, total, En el campo. que Raquel, Sí. periodista especializada en el sector del vino, gran periodista. Eso. Y ahora también Gracias. responsable de comunicación y de contenidos en CUNE. Pero sigues un poco también con tu otra labor más periodística, más por libre. Sí, de enreda. Ya sabes que a mí me gusta enredar y en todo lo que pueda intento enredar. Te gusta escribir, además, se nota. ¿En qué se nota? Porque la verdad es que para mí es siempre un reto y a la hora de escribir el folio en blanco me da bastante pánico. Pero ¿para se qué nota. mentirte? Se nota porque Eso para escribes mí es muy un bien, trauma. Raquel. Exacto, escribes Pero bien. es- Tienes pero una eso voz no- propia. Eso no está ligado. Sí, No sí, está sí. ligado a que me guste. De hecho, me da bastante miedo la gente cuando dice, me encanta escribir y me da miedo, no, te voy a enseñar alguno de mis textos y me echo a temblar, si te digo la verdad, porque muchas veces he dicho, bueno, pues casi es mejor que no te guste y le tengas un poco de respeto a la escritura. Porque Ya. se pueden decir, yo creo que las palabras son muy poderosas, el lenguaje es muy poderoso. A mí me fascina y bueno, lo estamos viendo, ¿no? También como con el tema de polarizaciones y demás, ¿no? Con el poder que tienen las palabras. Entonces, yo creo que tenerle respeto y yo por lo menos creo que algo le tengo. ¿Ves? Así Con que- Raquel no hace falta ni hacerle preguntas. Ella ya lanza los temas. Ya se enreda. No ha abierto, Ella no sola. ha abierto melones ni nada ahora mismo ya. Bueno, entonces ayer Raquel y yo estuvimos hablando por la tarde y después de abrir varios melones, ¿verdad? Sí. Decidimos que había un tema muy interesante del que podíamos reflexionar y hablar un poquito, que es como a veces mensajes que quizás son más naturales y más propios de proyectos vitivinícolas o bodegas más pequeñas, los grandes que tienen una mayor fuerza comunicativa, a veces se apropian, a veces es legítimo, pero otras veces sentimos como que se apropian un poco de, bueno, de ciertas cosas. El discurso que mola. Y acabamos también hablando un poco de que quizás también la reflexión más constructiva sería pensar en lo bonito que sería que quizás proyectos más pequeños, que asumen riesgos, que a veces marcan tendencias, pudieran colaborar, ¿no? Con quizás proyectos o marcas más grandes o con mayor presencia, que tienen igual más músculo a la hora de comunicar o de influir. Ujú. Sí, ¿no? Esa convivencia sería ya lo ideal. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces se decía ayer a Irene y lo digo, estoy muy convencida de que son las minorías las que hacen mover muchas veces el sector, en este caso el nuestro, ¿no? Las minorías son de donde surge, son como pequeños laboratorios de ideas y de creatividad en muchos sentidos que luego al final se magnifican el altavoz que los da a conocer de una manera quizá más visible son las bodegas grandes o las empresas grandes o grandes operadores, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que mientras no sea apropiarse de los mensajes como si solo fueran tuyos y de nadie más y fueran como del sector o para el bien del sector, entendiendo que estamos todos en el mismo sector, no voy a decir en el mismo barco porque esto está muy usado, pero bueno, todos en el mismo sector y queriendo que se beba vino y cada vez mejor y que se pague bien al agricultor, pues yo creo que sería una utopía maravillosa, pero ¿por qué no intentar que se haga, ¿no? Desde nuestras pequeñas posiciones, ¿no? ¿Cómo proponéis o os gustaría que sucediera esa colaboración? Porque es compleja, ¿no? Vista desde fuera. ¿Cómo se equilibraría, ¿no? Para que las dos partes... ¿Cómo lo proponéis? ¿Cómo lo veis? Raquel. Pues yo... yo lo veo que para mí yo creo que es interesante que se entienda por los dos sitios esto, el sector y un poco el trabajo que hacemos en modo colaborar. Sí que es verdad que muchas veces parece que es una colaboración cuando estoy intentando aprovecharme de ti, esa información que me das yo luego la utilizo y hasta cierto punto la pervierto, eso no mola nada y al final genera desconfianza, pero yo creo que si se ven los resultados que puedan
funcionar pues a la hora, no sé, de llevar la imagen del vino. Imagínate, ¿no? Ahora la revolución o la pequeña revolución de Rioja, ¿no? Que parece que está en su centenario, poniendo en cuestión tradiciones, nuevos operadores, o sea, nuevas formas de entender el vino, bueno, una diversidad que está sorprendiendo a muchos críticos, ¿no? ¿Eso de quién es obra? Pues no es obra solo de los grandes, tampoco es obra solo de los pequeños, ¿no? Y esto yo creo que asimilarlo y entenderlo ayudaría a que esas posiciones se acercaran, aunque la rivalidad persistiera hasta cierto punto, ¿no? Porque eso también es bueno, también hace moverse el sector. Pero no hay que apropiarse de las cosas como esto es solo mío y lo he hecho yo y tal. O sea, no sé, creo que hay que ser un poco más generoso en ese sentido y también tener cuidado con los caraduras que se aprovechan de todo esto también, de la generosidad de otros. Eso, cuidado porque también los hay. Sí, total. O sea que... No sé, nosotras ayer hablábamos, por ejemplo, igual si lo extrapolas a otros sectores que no tienen nada que ver con el vino, pero que son cosas que ya pasan, no sé, por ejemplo, la música. Hay muchos cantantes o grupos mainstream que colaboran con artistas más alternativos y no es malo para ninguno de los dos lados. Concierto, sí, pues en una actuación o hacen una canción lo que sea, pues ¿no? está muy bien pensado. Y ahí son sinergias, ¿no? El pequeño pues igual le aporta pues de repente hacer algo que es como un poco pensar fuera de la caja de lo que... Y también hacen que esa persona más pequeña llegue a un público más amplio. Pero todo es win-win, ¿no? Y no es malo para ninguno de los dos y no es quitarse público, ni es todo lo contrario, es sumar, ¿no? Entonces, y de ahí todo el mundo sale reforzado. Entonces yo creo que esto es un poco, pensar un poco de esa manera. O sea, a veces creo que uno de los peores enemigos, Raquel, no sé si tú lo ves así, aparte de la rigidez del modelo productivo, que esto, bueno, es la rigidez mental de las personas que nos dedicamos a veces al vino, ¿no? Sí, pensar que el que tengas competencia o hay que derribar a la competencia a toda costa, de quitarse del medio a patadas, ¿no? Y muchas veces es al revés, intentar aportar el máximo valor a lo que tú vendes, a lo que tú haces y a tu filosofía, a tu forma de entenderlo, pero es verdad que hay que estar muy seguro también de lo que haces. Cuando eso no pasa, pues al final dices aquí, a ver si piso la cabeza de este, porque cuidado que lo mío es lo mismo. Y luego es que, claro, ahora mismo estamos viviendo una situación en la que parece que vamos a beber cada vez menos, ¿no? Y esto hay que pensar cómo se va a afrontar, sobre todo para los productores de grandes o enormes volúmenes, ¿no? Volúmenes, sí. Sí, lo que pasa es que, volviendo un poco al tema anterior, ¿no? El ejemplo de la música está muy bien por el positivo, pero si miramos lo que ha pasado con la cerveza y las cervezas artesanas y las pequeñas cerveceras, las grandes en la cerveza son más grandes que las grandes en el vino, que ya es decir, son casi un monopolio, y lo que florecía hace 10 años, pues está casi todo absorbido, muerto, marchito, ¿no? Porque realmente ahí las grandes se han apropiado del mensaje y han estrangulado muchos proyectos, además de una forma voluntaria, o sea, no de una forma anecdótica o colateral. Lo que pasa es que los mensajes en el mundo de la cerveza son más inventados, más humo, más marketing. Artesano es ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí, pero el artesano, la cerveza artesana, ahora cualquier empresa hace no sé cuántos millones de litros de cerveza artesana, y son todos artesanos. Entonces en el vino podría pasar lo mismo. Hay un error en entender lo que es artesanía y lo que no, y muchas veces aquí nos vamos a meter en otro melonar, chicos, en la educación o en la formación o el interés que pueda tener el consumidor o el público, que muchas veces es como a mí dame lo más barato y echa a correr, ¿sabes? Pero en el mundo de la cerveza igual. Lo que tú has comentado yo creo que ha sido más justo no colaborar, sino ir absorbiendo marcas y ya está. Sí, supongo ¿no? que sí. Yo lo que sentimos también nosotras es que puede haber colaboraciones, o sea, desde decir, oye, esta añada vamos a diseñar un vino juntos. O vamos a, yo qué sé, bodegas que están en la misma zona, 3 bodegas, crear una pequeña ruta en enoturismo. O hacer más intercambios de conocimiento, de, oye, pues yo es que llevo 5 años liderando o ventas online y tengo un conocimiento, pues no sé, vamos a organizar juntos un evento en el que reflexionemos sobre esto, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades de hacer cosas, sobre todo en el territorio, que creo que son interesantes.
Lo hablaba el otro día con un colega, a quien seguro conocéis, Tao Platón, de Videona. Hombre, Tao. Él con motivo del... Un beso pa' Tao. Es casi un filoxero más. Estaba organizando unas jornadas en donde Videona, que entendemos que es un poco más la bodega más institucional, acogía a pequeños productores para hablar de proyectos y para aportar un poco a la comunidad, ¿vale? A mí este tipo de iniciativas me seducen muchísimo, porque yo creo que también si hay una posibilidad, a lo mejor el grande, y no digo que Videona sea enorme, pero bueno, si el grande tiene ese pequeño músculo, a lo mejor económico, para poder poder hacer una convocatoria, poder llegar a gente y que eso genere, o sea, que cree un pequeño espacio donde haya debate, donde haya avance del sector, o sea, donde se hable de lo que preocupa a las personas que están pisando la tierra y que están teniendo que trabajar día a día con las botellas, con la producción de vino. A mí me parece que eso hace avanzar, es un pequeño paso que aporta, que no se queda ahí para la nada, ¿no? Entonces, esa generosidad, a veces, también hablábamos de las trabas, ¿no? Que a veces puede suponer eso, ¿no? El querer poner eso en marcha tú como parte de una bodega, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y soy periodista, pero también ahora, digamos que trabajo para una bodega y a veces hacerle entender a la bodega y no eso, puede ser un escollo, ¿sabes? Bueno, pero si entonces yo estoy siendo generoso, o sea, si yo estoy siendo generoso con otros, ¿qué obtengo yo, no? La pregunta es, ¿qué obtengo yo? Pues es que a lo mejor es algo que no es medible. No. Es algo que no es medible, pero sí genera, pues de momento, pues buena reputación, luego puede generar relaciones que son fructíferas, en fin, este mundo es grande, pero en el fondo es pequeño. Nos conocemos muchas veces, coincidimos otras, en España, fuera de España, y muchas veces este tipo de conexiones que se promueven desde un punto de vista cultural y un poco de altruista, yo creo que son necesarios porque hacen avanzar el sector. Y para hablar de mi libro, por ejemplo, yo creo que el proyecto de la Asociación del Barrio de la Estación, que de momento está consiguiendo, que es verdad que no hay a lo mejor tanta diferencia en lo que es la percepción de tamaños, pero también son un grupo heterogéneo de bodegas que de momento siguen colaborando año tras año para hacer un proyecto común que sí redunda también en sus beneficios y en sus arcas, pero en el fondo también está transmitiendo o está intentando llegar a la gente a través de comunicar un patrimonio, ¿no? Te digo por poner dos ejemplos distintos, ¿no? El de Videona con pequeños productores de las cercanías y que reconocen, admirar y demás. Yo creo que son ejercicios que benefician al sector en general. Oye, Raquel, fíjate lo que dices de Videona, que si no me equivoco es el 22 de mayo en Villabuena de Álava. Ya están todas las plazas vendidas o ocupadas. O sea, pues que además, lo que dices tú... hay interés. Claro, hay mucho interés, se valora mucho que vayas y conozcas otras cosas. Como dices, la imagen de la empresa, de la bodega, sale muy reforzada porque dices, mira, se han molestado y le han dedicado tiempo a esto, que no solo es mirarse a su ombligo, ¿no? Está claro que sí, que es un tema, bueno, para inspirarse también, ¿no? Y ver que hay otros caminos que a veces parece que, como la sociedad es tan individualista y tal, como que no merece la pena coger. Pues mira, sí, ¿no? Claro. Sí. Pues eso, es que al final es entenderlo un poco más allá. El mundo del vino lo sabemos, ¿no? Y muchas veces lo hemos hablado entre todos nosotros. No es un sector de mirar la inmediatez, porque estás muy pillado con la inmediatez, no hay margen de maniobra, pero es justo un espacio, un sector que puede invitar muy bien a pensar, a reflexionar, que esto suena un poco castaña a veces, ¿no? De, hostia, qué duro esto de pensar, yo lo que quiero es beberme un vino, ¿no? Pero no hablo del consumidor final, sino de la gente que estamos, a los que de verdad nos importa esto, ¿no? Y que esto avance, para que luego redunde en que haya mejor vino, mejor consumo, mejor conocimiento, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que estas pequeñas semillas, y vuelvo otra vez a lo de las minorías, generan muchísimos beneficios. Lo que pasa es que no son muy tangibles.
no son tangibles, y esto es a una cuenta de resultados saber cómo sumas eso. Entonces, a veces yo creo que este es uno de los grandes escollos, si te digo la verdad. Pero yo creo que también hay personas dentro de las bodegas que saben verlo. Entonces, tenemos... No sé, También Raquel... me gusta pensar que hay más gente, aparte de Tao, ¿sabes? Pero también hay un tema que cuántas bodegas cuentan con un profesional pues como tú o como yo, o sea, más centrado en temas de la comunicación, de estrategia de marca, de pensar en la reputación, de... Es que claro... Bueno, sí, sobre todo eso. Y aunque cuenten con personas como nosotros, Irene, a veces ya es duro convencer. Es el margen de maniobra que tienen esas personas, porque yo ahora, en muchas ocasiones, en todos estos años que llevo, y digo ahora que me pongo a pensar, alguna vez he pensado, he escuchado ¿y cuántas botellas me va a ayudar a vender esto? Ya, ¿no? claro. Pues hombre, a mí no me digas. Tú verás cuánta gente tienes vendiéndolas en la calle, por ejemplo, ¿no? O cómo las está vendiendo la gente en la calle. Porque yo te puedo ayudar, pero yo estoy en otro extremo de la cuerda. Yo sola no puedo, solas no podemos. Pero es verdad que nosotras tenemos que trabajar en esa parte, en esa parte intangible, que en el fondo no es tan intangible, que está muy conectada con la realidad, leche. Por eso mucha gente tiene un perfil periodístico o ha trabajado en medios, ¿no? Y no hablo de mí, hablo de más gente que está dentro del sector, a la que yo considero pues referencia. No, yo creo que eso que hay que escuchar desde todas las partes de la cadena de valor, ese mensaje, ¿no? de la comunicación y de estas ideas de, pues eso, de hacerla más colaborativa, de romper la estructura monolítica de las bodegas, y me parece un mensaje súper chulo, interesante. Y un ejemplo a mí, yo creo que es como hacemos rodar la bola, ¿no? Exacto. Sí, y es guay, porque España ahora mismo, y hablo ahí un poco en un rango enorme como es toda España, ¿no? Pero, jolín, está en un momento fabuloso. Yo creo que estamos en el momento más divertido y más apasionante del mundo del vino en muchísimos años, en décadas. Entonces, y hay que divertirse más, ¿verdad? Empezar a... Yo lo voy viendo a veces en generaciones que van después de la mía, ¿no? En gente que ya es mayorcita, pero que son a lo mejor zetas que están metidos, o gente un poquito más mayor que están metidos ya en el mundo del vino por herencia, ¿no? Eso quiero decir, porque son otra generación, pero de viticultores, de bodegueros, y tienen una pasión y sobre todo intercambian, y intercambiando se lo pasan muy, muy bien, y no descuidan la imagen de sus vinos, quieren hacerlo cada vez mejor, aprenden, pero sin esa desconfianza, son muy colaborativos, y yo creo que son un ejemplo maravilloso. También igual me estáis diciendo, igual tú vives en los mundos de Yupi, o te crees que esto es un es una parte del sector que es real, pero lo estoy viendo. Y, me alegro que comentes esto, porque luego voy a comentar yo un artículo que me he leído de Wine Spectator, que igual te lo has leído, Raquel, que habla sobre la generación Z. En plan ¿se están cargando el mundo del vino? Como una pregunta irónica, ¿sabes? En realidad, espérate, porque igual no es una guerra contra ellos, ¿sabes? Claro que no. No, yo tengo aquí zetas en mi oficina, alguna zeta, y muchos, algunos vienen y no tienen mucha idea, pero tienen se fascinan con lo que ven y demás. Y hablando con una diseñadora, decía, es que nosotros ahora lo que queremos es que nos lo cuenten, ya no desconfían de algo como muy que huela mucho a publicidad, a promoción, a venta directa, que ven que te voy a contar un rollo y después te voy a colar la típica oferta de tienes un 15% de descuento por haberme escuchado, y lo que quieren es un poco más de verdad y un poco más de trato directo, ¿no? También leí hace poco que hay tiendas de barrio que están abriendo porque la gente está demandando el trato directo, ¿no? Porque lo estamos perdiendo. Pues mira, a lo mejor hay que pensar en otras cosas, en otras formas de contar esto, y pensar más allá. Y yo creo que lo que hablábamos antes, Irene, de colaborar y de escuchar a otros, pero de una manera amigable, vamos a decir, aunque haya rivalidad, y luego haya que colocarse en un mercado, si se coloca uno no se coloca el otro. Yo creo que eso redunda en una creación de valor que pocas cosas pueden igualar. Pocas otras acciones, ¿eh? Pues eso, escuchar, colaborar, pues igual nos salva
chicos. ¿Qué es que os diga? Bueno, eso diría Darwin, ¿no? Claro, Evolucionar juntos. Joder, pues ¿por qué no? Porque no, igual pues, probablemente en el mundo agrícola agrario, si algún sector puede poner encima de la mesa propuestas así de originales, innovadoras y no pensando en la economía rápida y directa y tal, pues probablemente sea el del vino. Debería ser el vino. Y no sé, igual luego los de las frutas que hacen melocotones o alcachofas o lo que sea, dicen, mira qué idea, hacen estos del vino esto y mira que funciona, yo qué sé. Porque otros sectores Claro. no creo que tengan, ¿no?, un poco esta visión, ¿no?, tan, bueno, más a largo plazo que habéis dicho, menos inmediata en lo económico, yo qué sé. Aunque esto es una empresa, etcétera y tal. Pero sí, está muy bien planteado. Eso es. ¿Cuánto tarda una cepa, Julián, en ser algo, ¿no? En dar la cara realmente a la hora de que ese vino embotellado de esas cepas esté en su plenitud? Vamos a decir, lo que es ese fruto, esa cosecha, ¿no? 10 años. No poder, o sea, es que se cae por su propio peso. Esto no es a largo plazo. Perdón, a corto. No es inmediato. Exacto, me voy a quedar con esa frase. Me ha gustado. ¿Sabes? Si a la cepa le podemos dar un margen de X años, hostia, pues a los responsables de comunicación también se nos puede dar un margen de 3-4 años para empezar a ver 100 los días, efectos. pedir 10.000 días. No, a los políticos y las 10 días. Es que, joder. Bueno, 1000 está bien, 1000 1000 días. Los responsables de comunicación, entras a una empresa, necesito 1000 días, ¿eh? 1000 días. 3 años. Hasta dentro de 1000 días no me resultados. pidáis Estaría bien informes. eso, ¿no? Que nos arranque. Ay, ama. Bueno, oye, Raquel, ha sido un... cereales, a tomar por saco. Esa frase también es buena. Toma por saco. No, pero ha sido un placer escucharte y charlar contigo. Tengo muchas ganas de verte. Nos vemos en Madrid dentro de poco. Y nada. Y que... Y hablaremos de esto. Sí, y de más cosas que no hemos podido hablar hoy aquí. No nos da, no nos también da. algo de picante, pero que no lo soltamos aquí porque No, la bilis era para otra. A seguir para otro divirtiéndose. episodio. Eso sí, hay que divertirse más. Este mensaje está guay también, ¿eh? Hay que ser más divertidos. Pues nada, Raquel, te dejamos. Te mandamos un abrazote muy Un grande. abrazo. ¿Vale? Un beso, Raquel. Otro para vosotros. Adiós, mil gracias. Hasta chao. luego. Adiós. Chao. Chao. Qué maja Raquel, ¿no? Ay, Raquel. Raquel Ay, más maja. es increíble. Es una de las mejores periodistas, personas periodistas de este país, el mundo del vino. sin Sí. duda. O sea, Están ahí tiene un coco privilegiado. X personas que hay que contarlas con los dedos de la mano, y está Raquel. Pues nada, ahora sí que sí, vamos con la actualidad científica, ¿no? Actualidad científica, La vale. actualidad Pero científica... espera, a ver qué lío habéis montado, porque resulta que tú en YC traes un artículo científico y este muchacho ha dicho que no tiene ningún Él artículo. le he dicho título y el título es no hay artículo. Y entonces Irene ha dicho, yo traigo un artículo. Yo tengo aquí unos papers, es que además lo tenéis muy bien preparado. del Departamento de Agricultura de la Universidad de Córdoba. O sea, Ojo, no es de ninguna facultad de cuidado. comunicación. Ojo, ni que es nada, una ¿eh? revista esa Es un gente poco- seria que ha estudiado. Pero la revista es un poco predatoria, ya veremos. Sí, Si bueno, te ha gustado el artículo será bueno, ¿no? Agriculture 2025. Sí, no, eso es Bueno, me predatorio. gustan las conclusiones. Pues es vente, predatorio. pues si te gustan las conclusiones, pues bien. ¿no? gustan las Igual simplemente tenían prisa. Me parece que las conclusiones hacen match con mi experiencia. Ay, qué bien, pues Entonces entonces. perfecto, pienso pues que está digo, bien oye, escrito, pues fenomenal. fíjate. A ver, Bueno, Gonzaga, pues, ¿qué a lío ver. nos vas a montar? A ver, no, yo la verdad es que tenía intención de venir a contaros una cosa que estuve la semana pasada, que aunque no hacemos contar lo que hemos hecho y tampoco es, pero como era... Fue Irene, se fue, aquí, ahí, al lado, arriba forada. No, a Dijon, no, estuve en pensaba que Dijon. se la fue. Dijon se la fue. sema- La semana Ah, pasada sí. estuve No en lo dijo, Dijon. no nos Qué invitó. qué ascoda. No, que es- Manda una foto a tomar por culo, o sea... Bueno, pues que esa foto tiene una historia que va relacionada con lo de hoy, pero, o sea, no, Estoy no, deseando irme no al visteis el extranjero y niño me mandas policía, una. es que no fijaste, no hicisteis zoom para ver el niño policía y todo esto. No, yo sí lo vi. Era un sitio raro, Yo la me verdad. flipé, digo, ¿pero qué hace ese tío? Ya, es ese verdad. chaval. Era todo eso. Bueno, en ¿Pero fin, por qué? pero cuento. ¿Vais a contar? Porque Fuiste estás- a Voy a contar Dijon. todo, voy a contar todo lo que se puede contar, ¿no? Sí. Fuiste a Dijon. Fui a Dijon porque se me había acabado la mostaza y dije, venga, pues voy a Dijon. No, se celebraban en Dijon, como todos los años, por abril, que son siempre en abril, las reuniones de la OIV en las que se avanza en las resoluciones que toma la OIV, ¿no? Que bueno, es una organización que, para quien no lo sepa, es salvando las distancias, como si fuera pues, la Organización Mundial de la Salud, o que digamos que quienes van allá son los países que son los que ponen dinero para estar en esa organización y por tanto, digamos, avanzar en cosas en común. No todos los países están, algunos Se son me Es decir, que olvida. la OIV, que decir, la Organización Tú estabas en Internacional esa, del Vino. tú De la estabas vid y en el esa vino. reunión. Es el organismo, vamos a decir,
más importante del mundo, Sí, aunque algún país no está adscrito. Eso pero es. ¿Por qué? Porque claro, si estás, se supone que tienes que seguir cumplir las normas. las normativas que se pone. Entonces, bueno, la OIV desde hace un montón de años, más de 100, ¿no? Que hace poco cumplían creo que los 100 años, entonces ya estarán en el año 102, si no me equivoco, pues va haciendo una especie de actualización de un montón de cosas, ¿no? Y alguna vez hemos hablado pues de que han trabajado la selección policlonal, se van haciendo resoluciones, documentos técnicos y bueno, es un ámbito curioso un protocolo que yo no conocía, diabólico. porque realmente ahí las resoluciones de la OIV se tienen que adoptar por consenso de todos los países miembros, que imaginaros lo complicado que es sacar una resolución, lo delicadito que es todo, ¿no? Porque ahí no hay derecho a veto, pero lo que hay es mucha historia, ¿no? Y además, claro, yo que soy bastante pelele y también, por otro lado, bastante deslenguado, tú allá cuando vas hablas en nombre de la delegación española, lo cual es una cosa como... Pero, a ver, stop. ¿Por qué estabas en esta reunión? Eres miembro, representas a España. Sí. No, a ver, Pero ¿con quién? no. Una vez más, ¿con quién estamos sentados en esta mesa? A ver, no tiene importancia. Porque Sí no la tiene, sí. Es que no te quites mérito. No, A ver, no, no. cuéntanos, No, ¿eres no, miembro de...? No, estoy como experto en varios grupos de trabajo de la OIV. Pero bueno, que es igual. ¿Tú estás de experto? Podría estarlo. No, ¿yo estoy de experta? Pero no lo es. Podrías estarlo. Podríamos. Yo una Bueno. vez eché una beca, ¿te acuerdas? Sí, Tú me firmaste una sí, carta. bueno. No me cogieron. Bueno, la historia es que yo realmente a lo que fui es porque quiero aprender cómo funciona eso, porque creo que es muy importante que desde España se aporte una parte técnica o de conocimiento, que pues porque se han jubilado personas, porque todos los siglos van pasando. En España no está particularmente bien representada la viticultura. No digo que esté mal, pero falta gente, o sea, lo dicen ellos mismos, y por eso digamos que te abren la puerta, que puedas participar. Y el año pasado intenté hacerlo online y eso es terrible porque es terrible y no te enteras de nada. Entonces dije, bueno, pues este año voy a Dijon y yendo a Dijon pues igual me entero de cómo funciona, ¿no? Y creo que me he enterado pues un poco de cómo funcionan las cosas y me he quedado con ganas pues de aportar y de seguir yendo y de, bueno, pues en la medida en la que se pueda pues sumar, ¿no? Y seguir trabajando en documentos. Pero no es de lo que... O sea, es la idea que yo tenía era contar un poco ese procedimiento, cómo va, las resoluciones, que fase 3, fase 5, fase 7, que es un poco rollo, pero es curioso, ¿no? De esas cosas que hay que saber, ¿no? Pues nosotros no sabemos lo que hace la ONU, ¿no? Cuando decimos la ONU ha sacado una resolución, no sabemos cómo ha sido ese proceso, ¿no? Pues en la OIV ahora ya lo sabemos. Te imagino, y era en plan así como congreso con traductores. Sí, con seis idiomas, y además... Claro, yo estoy acostumbrado a hablar en inglés en los congresos, ¿no? Pero allí... Podías hablar en castellano. Pero es que hablas en castellano porque realmente quieres matizar las palabras lo mejor posible y sabes que va a haber un traductor que lo traducirá mejor o peor, porque está traduciendo al árabe a los otros 5 idiomas oficiales de la OIV, pero que lo que tú has dicho queda registrado como lo has dicho, no como alguien... No como... Y si tú lo dices en inglés... pues igual hay matices que no usas la palabra adecuada o que usas algo más fuerte o más suave de lo que tú querías, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque igual empiezas a hablar en inglés, pero cuando ya entras a lo magro es cuando pasas a hablar en español, lo cual es curioso, ¿no? Pero bueno, sí, era así, había 2 salas paralelas, bueno, 3 salas paralelas, son 2 semanas, yo solo estuve 4 días. Sí, porque hay grupos de todo, es que hay es que es importante, de patrimonio, hay del derecho, de la economía, de la enología, de la parte técnica microbiológica, de viticultura, hay uno de genética. De comunicación y marketing no hay, ¿verdad? Supongo que sí, ¿cómo Hostia, no va a pues haber? que me ¿Cómo inviten no, a mi cómo no va a haber? colega, amigo, a Raquel. Que no te invitan, que te lo pagas tú, ¿eh? Bueno, pero por lo menos que te digan Bueno, si ya quieres ven, ir, ¿no? el año que viene vienes. Vale. ¿eh? Venga, pero tú Bueno, cuéntanos... Bueno, y esa era la idea inicial, pero... ¿Qué ha pasado? Pero es que luego ahora Espera, Es que esto ha pasado déjale que que eche un el otro día trago. nos mandó una foto y dice, ya os contaré. Y esto es lo que nos tienes que contar ahora. Bueno, sí, entonces la cuestión está en que yo tenía las reuniones importantes el jueves y el sábado, las que yo iba, que eran reuniones de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, y a las 6:30 nos íbamos porque los traductores se iban, menos mal, porque si no, seguiríamos allí. Qué pesados esto. Y el domingo por la mañana había un acto súper bonito, súper emotivo, que era la plantación del viñedo Clos Roca o Clos Pau Roca, en homenaje a Pau Roca, que fue el anterior presidente de la OIV español y que falleció de manera relativamente inesperada, y digamos que dejó una huella muy importante. Dejó una huella muy importante por varias razones, pero una de ellas es porque fue el que decidió, o quien culminó al menos, el traslado de la sede principal de la OIV de París a Dijon.
Y ahí pues la OIV ha comprado o ha alquilado una sede pues, que está muy bien y digamos se puede desarrollar mejor que en París porque no es tan caro, pero sigue siendo una zona pues muy vitícola y o sea, es una cosa que es interesante, ¿no? Y entonces yo creo que Pau Roca hizo un papelón, Sí, o sea, sí, que sí, igual sí. en España ahora no se acuerda casi No, nada, sí, o poca no, sí. gente de él, pero Pau Roca ha sido un tío muy relevante en el sector. Y entonces la cosa es que el domingo, pues digamos a las 12 de la mañana o así, a las 12, había un acto, ¿no? Un acto entrañable de homenaje que era pues la plantación del clos Pau Roca. Y ¿Pero la tienes que plantar plantación era una de la cepa- piedra o de una No, plantación? las cepas. Una plantación de un viñedo. Un viñedo cepas. Ah, sí, en su un honor. domingo. Vale. Claro, porque digamos que en vez de ponerle Vale, pensaba una... que era como más como poner la No, piedra que pone close, no sé qué. No, Bueno, también, lo de la foto, también, pero claro, la cosa está que el homenaje que le ha hecho la OIV y la ciudad de Dijon a Pau Roca es montar un viñedo con su nombre y que hay un compromiso de conservarlo como mínimo 50 años. Entonces no está mal como Joder. eponimia que te pongan un viñedo. Joder. Y entonces ya fuimos allí, lo típico, una carpita, mucho calor, estaba la familia de Pau, ¿no? Pues su viuda, sus 2 hijos con sus parejas, un par de nietos de Pau Roca, estaban todos allí, un acto pues con mucha gente de la OIV, ¿no? ¿Y vais a plantar cada uno una cepa o...? Sí, entonces estaba el viñedo más o menos plantado todo, algunas cepas debían estar plantadas del año pasado y pues bueno, habían plantado pues la víspera unas cuantas y quedaban pues para plantar, no sé, pues 80 cepas o algo así, ¿vale? Y entonces, bueno, pero era un acto pues con sus discursos, estaba la alcaldesa de Dijon, estaba el presidente de la zona metropolitana de Dijon, bueno, El presidente de la OIV de ahora. el presidente de la por OIV, supuesto. el responsable de la delegación española, ¿Quién es Manuel el Roldán. Topi Chichi. ¿Quién es el presidente de la OIV ahora? Uy, pues es un tío sajón que ahora no me pregunta. Sajón. Sí, es que está cambiando un poco el polo de los sajón a los sajón, pero joder, ahora no me sale el nombre. Venga, va. ¿Y bueno, entonces qué Y pasa? entonces empiezan a hablar, y yo de repente oigo música. ¿Esto es salseo? Esto es salseo total. Salseo, vale. total. Y entonces empiezan a hablar, Frótense las manos. empieza a hablar. Deja de desforrecinar y escuchar. Sí. Entonces, empieza la alcaldesa a hablar de las maravillas de Pau Roca, de no sé qué, de no sé cuántos, y de repente se empieza a oír una charanga de música, y yo digo, hostia, qué mal se han coordinado, que estos que vienen de la charanga No saben que aún no se acaba no el saben que discurso. no es el momento, o sea, que tienen, pero claro, como habíamos empezado un poco tarde, yo inocente de mí pensaba eso, pero no señor, ¿qué era? Estamos en Francia, una protesta, era una manifestación musical. No. No, claro, por supuesto que era una manifestación. ¿Pero contra vuestro acto o contra una rotonda que había ahí? Contra las viñas. ¿Qué? ¿A que os quedáis? What the fuck? ¿A que os quedáis locos? Una manifestación francesa Francesa. popular Claro, pero contra las viñas. Pero espera. Espera. Vamos a ver. que Por queríais... los fitos. No, porque se cultiva en ecológico. ¿Y no les gusta? Espera, ¿En serio? espera. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero la gente está mal? ¿No tiene otra cosa por la que protestar? Pues ya ves, es que Pero en espera, Francia es en la pero Francia. mira, pero Era un espera. domingo, ¿eh? Aquí hay O muchas sea, veces eran que... agricultores con sus trompetas, No, Aquí hay muchas agricultores veces, o sea, una de protesta la con una vieja... charanga, para joder. Claro, pero es que es buenísima. Para joder o sea, el ruido, ¿no? Para que no se oiga. Claro, yo si alguna vez tengo que hacer una manifa, es fantástico, porque vas 10 o 12, que tocas una música, la tocas bien, te pones al lado de los que están hablando, pero la policía, que había policía, porque estaba la alcaldesa, el tal, el no sé qué, tampoco te pueden empezar a hostias, porque, claro, tú solo estás tocando música, entonces, claro, no es un acto violento. Y entonces, Ay, de repente, Dios. llegan esos de la charanga como a 10 metros de donde esto... En la foto que pasaste había una charanga al fondo. Claro, y tú Yo pensaba que era una charanga que estaba... claro, como pensaba yo cuando vi las primeras... Y el Espera, niño por qué sabía? policía, Espera. entonces era de No, la ¿en qué manifa? momento alguien dice esto es una manifestación? Hombre, cuando empiezas a oír a uno gritar ¡Los viñas! ¡Ecocide! Entonces estaban gritando que no a las viñas, que esto es un ecocidio. A ver. Ecocidio, pero... Ecocidio. O sea, no O quería... sea, no conformes con beber menos vino. A ver, es hay que quien no. no quiere, pero ecocidio ¿por qué? ¿Pero qué quieren? Porque me han quitado un Bueno, bosque. entonces- O sea, si las viñas no fueran ecológicas, Irene, les calma, parecería vamos a bien. calmarnos, vamos a O- calmarnos. ¿O qué iban a poner Espera, ahí en vez de vamos a un calmarnos. viñedo? Cálmate, Entonces, Irene. claro, fijaros... Es que esto que no... Generación Z. Esto es que ya decía yo que esto era casi Yo Weinstein. soy millennial.
¿Esto? Esto es casi wine shit, porque es que esto tiene mucho... Bueno, habéis pero cambiado sigue, mucho sigue, salseo. sigue, Bueno, no pasa nada. entonces, la cosa es que ya de repente se despliegan allá unos donde la viña, que claro, iban con cuidado para no pisar las cepas, claro, porque igual si pisas una cepa ya la policía... Pues claro, apareció policía que estaban por allá alrededor, pero de repente había 3 o 4 que se pusieron como un brazalete rojo, que eran los secretas que estaban allá, y todos allá, unos garrulos allá grandes. La alcaldesa tuvo que callar el discurso. Claro, tuvo que callar porque no se oía nada, y bueno, claro, luego ahí tuvieron encima su movida, porque... Oiga, y la familia de Pau se quedaría flipando, ¿no? En plan, Claro, pasaron muchas cosas, porque... ¡Hola, la Hans! Pasaron muchas Un cosas. segundo. Francia, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Bueno, Francia? a donde siempre. Entonces, bueno, la cuestión está en que, claro, yo ya cuando oí lo de cocidio, digo, ostras, esto ya está, se están quejando porque se están cargando algo, porque algo pasa y aquí... Pues, Pues que había una muralla medieval, o que Claro, había yo un estaba bosque, pensando, ¿no? O sea, más que el vino, pues tenía que ser algo como histórico-cultural Espera, o no sé espera, qué. espera. Entonces, que bueno, no- la verdad que la secuencia fue tensa, porque claro, imaginaros, porque ahí, claro, todo el mundo quería hablar, los políticos... creo que tampoco hicieron muy bien porque sacaron su política, porque decían, no, ahí entre los manifestantes veo alguna cara que conozco, ya hablaron las urnas y no sé qué, vienen los anarquistas del Cada día". loco con su tema. Bueno, entonces, claro, o sea, una movida grande. A la par, claro, todo el mundo, lo que nos preocupaba realmente, porque además tocaban bien, por cierto, tocaban bien, o sea, que no eran unos desgarramantas, era... Gandhi se llamaba. La cosa es que lo que más nos preocupaba era la familia, ¿no? Que, Hombre, joder, joder, qué quiero fuerte, decir, no tío. es que, o sea, Basadillón. y la verdad es que, claro, de estas cosas que uno ve, ¿no? Pues el hijo de Pau Roca, la verdad que el tío enseguida fue a dialogar con ellos, fue a explicarles, bueno, o sea, fue una cosa... Hijo de su padre, ¿eh? Hijo Qué de- bien. exactamente, Qué bueno. y eso fue lo que destacó Manuel Roldán en su discurso, y es que le estaba viendo a su hijo y estaba viendo a su padre, porque dice, mira, o sea, más diferentes no podían ser, pero allá estaba él intentando arreglarlo. Bueno, el del bombo, que era el que más gritaba y el que más fuerte hacía, le decía, yo te pido disculpas, yo respeto la memoria, pero no a las viñas. Y o sea, una cosa de Es locos. surrealismo total, ¿no? Entonces, claro, imaginaros. Parece una peli de Berlanga, tío, ¿no? Entonces, claro, claro, encima para ponerle ya la nota de color con los policías, que me imagino que sería el hijo de alguno, o sea, había un crío de 8 años o así, vestido de policía, pero de arriba abajo, o sea, no como cuando le pones a tu hijo, se pone una gorra de... No, con todo el equipo, las esposas, el walkie-talkie, todo, era todo muy gracioso, pero a ver, todo el mundo queríamos que no pasara, muy tenso, claro. que no pasara nada violento, porque claro, si se iba de las manos, pues queríamos que aquello se bajara. Sí, como empañar ahí el volumen. recuerdo. Claro, Había periodistas, claro. Claro, por supuesto. No, era un evento con 3 ¿Has autoridades. mirado las noticias que se han generado? Claro, por supuesto. mía. Por supuesto, ahora vamos a eso. Y entonces, bueno, ya la verdad es que pasada la media hora de tensión y tal, ya la cosa se fue relajando, ya los de la música se fueron un poco más atrás, como diciendo, bueno, ya hemos protestado y bueno, pues la cosa no fue a mayores y todo se pudo desarrollar el acto con normalidad, aunque ya os digo, a mí, bueno, pues interrumpir ese acto no me pareció lo más elegante del mundo, pero los políticos tampoco fueron muy elegantes porque enseguida fueron como a sacar la Ya, mierda y a decir, payos. bueno, en fin, esas cosas que, bueno, cada cabra tira para su monte, ¿no? Y fue muy bonito lo que decíamos, bueno, por supuesto la viuda habló muy bien, no dijo nada en contra, ni bueno, pues ya está, pues eso pasó, se entendió y siguió el desarrollo del acto, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien, y se terminó con la plantación de las viñas, que, bueno, pues ese día se plantaban, pues no sé lo que os digo, 60, 80 cepas, perdón, y bueno, pues iban numeradas y cada uno pusimos ahí con una piqueta, pues una cepica y tal, y bueno, ahí está la planta 48, que la planta 48 la puse yo, ahí bueno, no lo tengo yo porque eso quedan ellos, con el nombre y la dirección para avisarte, pues no sé, cuando dé la primera uva o... O sea, tú tienes la planta 48. Yo puse la planta número 48, sí. Como los años que tienes. Sí, menos 3, o sea, más 3, Pues vale. no. Y eso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque aquí lo que nos importa es saber lo que pasa, porque es protestando esta gente, ¿no? Porque se la pasó y tal. Ecocida. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, aquí hay una tensión obvia de política, porque esto es Francia, ¿no? Y por eso decíamos que no sabemos si era actualidad científica, científico-política, no sabíamos cómo llamarle a esta sección. Geovitipolítica. Geopolítico, pero la cosa está en que el Ayuntamiento de Dijon está intentando recuperar una laderita que tradicionalmente habría sido de viñedo, pero que ahora tiene muy poco, y la está intentando recuperar para poner viña.
en un barrio en las afueras de Lyon, de Dijon, perdón, que es digamos, está nada, a 20 minutos de tranvía más 5 minutos andando, es decir, que no es céntrico. La zona se llama los Balandons, ¿vale? Y entonces esto es lo que decían, la asociación que tienen es Salmón de Balandons, ¿no? Que salvemos los Balandons, porque esa franja, pues ellos argumentan que es la única masa forestal o la única masa naturalizada que tienen, y que la viticultura tal, y que la viticultura cual, ¿no? Y entonces están... Que ya hay bastantes viñas por ahí. Digamos, no, sí hay pocas. O sea, no, digo en otros sitios. No, dicen, este no es el sitio donde tiene... Entonces, es una ladera, que tengo aquí un cartel, que si lo buscáis en, pues eso, Salvar los Balandons, pues lo encontraréis, ¿vale? Digamos que antes del 2020 había 5 hectáreas, después del 2020 se han plantado 5 más, y lo que, digamos, quieren protestar, o lo que protestan es para que no se meta el viñedo en 15 hectáreas más que hay. Ahí tiene un sentido, ¿no? Claro, tiene un sentido, lo que vale, claro. Luego está, pues el tampoco el clos de Pau-Roca es grande. No, es chiquitito. 2.000 metros cuadrados. Sí, algo así. Vale. Es chiquito. Esto es, le siguen 44 personas y 3 en común. En Facebook. Sí, bueno, yo qué sé. No, que sigue a 3, ¿vale? Y bueno, pues sí que hay artículos que han aparecido, ¿no? Pues hay algunos más sesgados. Este parece que es el más neutral que hay, ¿no? Dijon, entre el homenaje vitivinícola y la contestación ciudadana, ¿no? El clos Pau-Roca cristaliza las tensiones de las laderas de los Balandons, ¿no? Y entonces aquí está la foto de los tíos en la manifa. ¡Ay, Dios! Luego están los de la charanga, que no sé si hay foto aquí, pero ¡ay, Dios! También hay vídeos. Fijaos, una viñita muy, muy cookie, y además que desde el punto de vista ecológico no es mal sitio, pero claro, luego está la parte política, dicen esto es como estaba antes, lleno de basura, no sé. Entonces claro, la parte digamos pro dice que esto era una mierda de sitio, lo cual debe ser verdad, pero también se puede que no sea una mierda y que no sea una viña, en otra ¿no? cosa. Hay que dialogar. Entonces, bueno, señores. sobre todo, yo lo que os quería contar es lo surrealista que fue todo, porque claro, no cuadraba nada, y luego esas tensiones, ¿no? Que yo nunca había pensado que iba a escuchar no a las viñas, alguien gritándolo, alguien protestando, ecocidio en Francia y tal. Sí, en algún sitio tenía que ser en Francia, porque allá protestan por todo, pero que luego globalmente fue una experiencia chula, porque al final permitió también pues conocer esa realidad, ver también al hijo de Pau-Roca y también a la viuda y a la hija, y todos, bueno, que lo llevaron muy bien, y como, bueno, pues toda esa historia, la verdad es que fue, humanamente le dio mucho más contenido que si hubiéramos ido, pues todas las cepas y nos hubiéramos... Pues nos pusiste, ya os contaré que no tiene esto desperdicio. No, claro, porque claro, yo os mandé una foto con una charanga, una viña... Fíjate, yo pensaba que era el chaval policía, que llega a pensar que era tu hijo. Este ha llevado al pequeño... Hombre, si me ser tan policía... Uf. No, pero que yo qué sé, es que no entendía nada. Pues una viña joven y una charanga. Es que era todo muy, muy surrealista. Bueno, por cierto, y claro, luego había pues los típicos vecinos de la zona que habían ido por allá pues porque había canapés. Y eso también era una parte muy graciosa, porque luego les vimos entrar en su cara y digo, estas no pegan nada, y habían ido porque había canapés, y entonces estaban ahí esperando que acabáramos de hablar para comer. O sea, es que todo fue de estas cosas de película francesa, película inglesa o película de Berlanga. Y entonces pues lo quería contar porque, bueno, fue un homenaje muy bonito y ha quedado bien, y el viñedo estará allí, y bueno, pues lo dicho, ¿no? La labor que hizo Pau-Roca y el papel o la voz que le dio a España, pues muy buenos, ¿no? Y ahí está el homenaje, y es una forma muy bonita de homenajear a alguien, ¿no? Ponerle un viñedo con una placa, un clos, que de hecho estaba pues cerradito, con un seto y con una parte de piedra. Allá estará por lo menos 50 años, y bueno, y tendrá esta historia detrás de cómo fue el día de su apertura, ¿no? ¡Qué bueno tú! Así que, pues eso era la actualidad. ¿Te imaginas? No, y un homenaje también de aquí a Pau-Roca por lo que hablamos, ¿no? Yo creo que, joder, seguramente en Francia le vayan a hacer más homenajes que igual los que le hagamos aquí, ¿no? Sin ninguna duda. ¿No? Que dices, joder, es que, bueno, yo cuando hemos buscado cosas de Valcárcel, en otros vitólogos que tengo en la recámara que son franceses, están todos en la Wikipedia, me cago en la mar. Valcárcel no está en la Wikipedia, ¿no? Sí. Wikipedia. Entonces, sí. En la jornada que hubo de la Fundación de la Cultura del Vino en Madrid sobre los viñedos viejos, la primera vez que se habla de esto, estuvo Pau-Roca, toda la jornada la habló él. Yo me acuerdo que yo hice una charla al acabar, vino porque estaba muy interesado en cómo la OIV podía articular, ¿no? el valor patrimonial del viñedo viejo. O sea, yo creo que dentro de todas las dificultades que hay
compartiendo lo que ha dicho Raquel del momento excitante y por otra parte la gran crisis que hay, pero Pau Roca hizo un papelón y poner que un español sea... ¿Cuántos españoles han sido presidentes de la OIV? Ninguno. Pues Pau, ¿no? Yo creo, ¿no? No me atrevo a decirlo, pero joder, tío. Sí, a ver, y yo sí que percibí, ¿no? O sea, yo no le conocía por Roca en persona, nunca hablé con él, en alguna cosa coincidí, pero nunca hablé con él, pero sí que percibí que las cosas buenas que se decían de él no eran las típicas que se dicen de alguien solo porque ya no está, ¿no? Yo creo que es un tío que dejaba huella, ¿no? Y Manuel Roldán contó una anécdota, que ya nos la había contado, el representante de la OIV de España. Para que entendáis cómo era Pau Roca, mira, me lo encontré un día en esos pasillos gigantes del ministerio, a las 5 o las 6 de la tarde, y Pau Roca con toda esa planta que tenía y tal, y me dice, anda Manuel, dame un abrazo que lo necesito. Imagina una persona de esa edad, de esa generación, o sea, que no estamos hablando ahora de... Sí, y con un cargo, y con un cargo que no puedes... Y ya está, y no le dijo como nada que más. mostraba O sea, vulnerabilidad, ¿no? Eso dice mucho de cómo... Yo creo que tenía una sensibilidad especial, ¿eh? Yo creo que se percibía. Sí. Hablamos mucho de él con Manuel y alguna cosa más contó, pero pues esto es lo que os traía, que es una actualidad científica, política. Ahora que está de moda manifestarse, pues nos manifestamos. Pues nos manifestamos. Pues Oye, pues vamos a avanzar. Que pues voy a ir rapidito, llevamos porque un claro, rato como aquí. estáis aquí, piqui, ahora me tengo que retirar mi sección en 5 minutos. Yo tengo una cita dentro de un rato, pero si tengo que retrasarla a 10 minutos, la retraso. No hay problema. Pero bueno, no, claro, es que luego está la palabreja. Sí, Venga, va, que Bueno, fluya, que esto está fluyendo muy bien. Bueno, entonces, como este señor ha venido con salseo y no se ha leído ningún artículo científico, ya me lo he leído yo. Me he leído no uno, sino dos. Bueno, el otro no es científico, es de Wine Spectator. Entonces, bueno. Es que la cara de Gonzaga, que está mirando una revista que se llama Agriculture. Que según Gonzaga, y esta revista vaya es una mierda, ¿vale? No, sí, la revista como si es una mierda, lo cual no quiere decir que todos los artículos que se publican en ella son una mierda. Venga, Pues el va. artículo se llama ¿Qué define a una experiencia enoturística perfecta? Una evidencia a partir de un enfoque mejor-peor. O sea, han preguntado como una escala de ¿Qué te lo has valores. pasado? ¿Mejor que ayer o peor? Peor. No Pues pidáis eso, más pim, vino, pam. que le hemos No, acabado, ya, ¿eh? ya. Como llevamos un Entonces, rato. este estudio está hecho, esta investigación, este paper, por Caterina. Es que intento ser como él con esas cosas, pero no me sale. No te llega. ¿Cómo que no me llega? Me Te sobra, llega colega. El discurso. Ah, bueno, a ver. Sobra todo, Aquí Irene. cada uno tiene lo suyo. Caterina Fucile Franceschini, Elisa Gampietri y Eugenio Pomarici, todos de la Facultad de Medio Ambiente, Agricultura Bueno, y venir un chino, Forestal de la Universidad de Padova. ¿Vale? Entonces, esta gente lo que ha hecho es seleccionar 5 bodegas en Italia y 5 bodegas en Turquía. Italia, país súper asentado, con un turismo, con una imagen ya hecha un poco de lo que se puede esperar de una visita en una bodega italiana. Y luego Turquía, país emergente, con bastante turismo, pero no tan centrado, o sea, más en plan... Poca gente irá a Turquía a hacer enoturismo, no me jodas, ¿no? Por eso, que es un... que sí que tienen experiencia Sí, turística, pero... Es que veis que no me dejáis hablar, que os calléis la boca, que estoy hablando yo. Turquía, experiencia turística, pero no en enoturismo, o sea, enoturismo emergente. No hay un imaginario hecho sobre qué es lo que tú puedes esperar cuando visitas una bodega en Turquía. Esto es importante, este matiz, ¿vale? Entonces, ¿por qué os reís? ¿Por qué me miráis con esa cara? No, porque eso era decir una gracia, que es que claro, Bueno, tú pues que vas diga. a Turquía de enoturismo va a la Capadocia. Pues vaya, que está bien que haya elegido ese caso, porque es anómalo. Muy bien. Eso, vale. Bueno, no sé, claro, como esta gente no... Que no, que esta sí, revista a mí me parece no... muy bien. Bueno, Venga, entonces... lo pasa que por joder, ¿qué me pasa? Bueno, el Han paper... analizado. Sí, han analizado esto, entonces, bueno, deja constancia que el enoturismo efectivamente pues está emergiendo como una motivación de viaje importante en todo el mundo. No solo las visitas a viñedos y bodegas, sino también cualquier actividad o evento en torno al vino. Vale, o sea, una una feria. vinoteca en una ciudad también, ¿vale? Entonces, las expectativas son para que en 2030 se triplique la demanda de este tipo de actividades en torno a la enogastronomía. Toma ya. De hecho, no en vano, qué el Plan bueno. Nacional de Turismo apuntar. es la enogastronomía, ¿vale? ¿En dónde? En España. ¿En serio? Sí, Uy, estos qué 2 noticia, años. vale. Sí. Entonces, destaca pues, que las actividades enoturísticas integran aspectos diversos, como la cultura del vino, evidentemente, pero también patrimonio natural, patrimonio histórico, descubrimiento sensorial, y bueno, que todo esto está como muy conectado con dar a conocer la bodega, pero también la marca, y para las bodegas en concreto es muy importante, o es una herramienta importante para trabajar la fidelidad del cliente.
¿Vale? Entonces, bueno, el enoturismo es un poco, esto ya es un apunte personal mío, pero para mí el enoturismo es una estrategia de marketing, pero como muy artesanal, porque es como muy ir persona por persona, pues contándoles el mensaje, ¿no? No es como lo digital o no lo... es masivo. Exacto. Entonces, bueno, también es guay porque te permite ver la reacción de la gente. Según apunta el paper, y lo hace muy bien, las bodegas a menudo tienen una falta total de conocimiento de las personas que acuden a las actividades y las visitas que hacen. Esto, vamos, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo. ¿Estás hablando en general? En general, esto es en general. Esto no es Italia, no, estos son conclusiones Vale. que ellos al principio describen vale. basados en otros artículos y en estudios previos. Entonces, bueno, pues claro, si tú no sabes qué tipo de no turistas vienen a tu bodega, qué edad tienen, de dónde vienen, cómo te han encontrado, si conocían o no antes tu marca, pues tienes pocas herramientas también para personalizar la experiencia, ¿no? Entonces, también ponen de manifiesto que está aumentando el interés. Perdón. Tiqui, me he perdido. Anuncios. Vale, que no hay muchísima literatura sobre este tema, pero conforme se reflexiona más, se tiene claro que la experiencia es una experiencia, o sea, que la experiencia no turística es una experiencia holística, que conforma un todo, que no es solamente ir y probar vinos, o ir y explicar cómo se hace el vino. O sea, que hay muchísimos más aspectos que forman parte de ese todo. Y entonces lo que han hecho un poco es analizar o desgranar todos estos factores y preguntar tanto a enoturistas como a las propias bodegas cómo lo ven, ¿vale? Entonces, los aspectos que más influyen, según estudios previos y en los que se han centrado, son en la persona que guía la experiencia, cómo es, qué conocimientos tiene, el tema del maridaje y la comida, o sea, lo que acompaña al vino, las experiencias que pueden darse relacionadas, es decir, yo qué sé, si vienen a visitar una bodega, pero de repente hay un momento dado que incluyes eso, una música en directo o algún tipo de juego, un viaje en globo, yoga en la viña, o sea, cualquier cosa como que en principio Podar. no es, bueno, también podrían ser, ese es otro factor aparte, Vale. experiencias que tienen que ver con la propia actividad de la bodega. Vale. O sea, que la gente sea una experiencia inmersiva, ¿no? Pues puede ser podar, puede ser vendimiar, puede ser hacer una mezcla de vinos. La belleza y el paisaje, la belleza del paisaje y la arquitectura en sí de la bodega, la reputación de la marca, la organización de eventos especiales paralelos a lo que es la actividad de la bodega, es decir, que hagas un festival de música o que hagas de repente una actividad de, yo qué sé, con un cocinero o cosas así como más especiales. Y luego la importancia de las recomendaciones de familiares y amigos. O sea, todo lo que tiene que ver con que haya... Esto sí, es todo como general, ¿no? Generalmente esto es lo que puede esto es darle lo que, valor. exacto, esto es lo que ellos han pensado que influye Vale, mucho eso en es lo que los define la experiencia de no factores que turista pueden perfecta afectar, ¿no? y lo que Y afecta ahora a va a que... llevar esto ahí. Entonces, ellos lo que hacen es preguntar por cosas muy concretas y os voy a hablar de algunas que me han parecido bastante curiosas, porque realizan como entrevistas, cuestionarios y cruzan datos y he seleccionado algunas que me parece que nos pueden ser útiles, o sea, que creo que pueden ser útiles a las personas que nos escuchan, claro. Entonces, la necesidad o no, por ejemplo, de una pequeña sesión de entrenamiento antes de la visita, ¿vale? De formación, ¿no? Sí, como de formación, de decirles a la gente, bueno, a ver, pues el vino, pues... Bueno, sí, se cata así, o las fases de la cata serían estos, o un vino blanco huele más a esto, un vino tinto huele más a esto. Como o aterrizarlos que a lo pues, que les va a tocar, ¿no? Sí. Y que estén un poco... Pues para los italianos es de las cosas menos importantes y para los turcos es la segunda más importante. Uh-huh. ¿Vale? Italia, zona asentada, conocida, Claro. gente que ya va buscando ese vaya. tipo de experiencias. Turquía, algo emergente. ¿Vale? O sea, para ellos les dan como más importancia a este tema. La arquitectura de la bodega y la belleza del paisaje en Italia es lo segundo más importante, en Turquía es lo cuarto. Es decir, en zonas quizás donde la gente ya tiene una imagen más predefinida de lo que, pues quizás lo que le entra por los ojos es más importante. Es decir, yo qué sé, si alguien visita una bodega en Rioja, está esperando ciertas cosas. Si alguien visita una bodega, yo qué sé, en
En otro pueblo. En una denominación menos conocida, Sí, o incluso Navarra puede ser, pues igual está más abierto. Esto lo quiero recalcar porque me parece que es una oportunidad para... Sí, que no tienes que tener la bodega diseñada por Gary. Exacto, que a veces no, es que joder, es que si no eres Rioja, no sé qué, bueno, Sí, es que si ver- no eres Rioja para ver también esto, hay para más ver esto, libertad. bueno, claro, la gente lo que quiere es que le pasen cosas, ¿no? No ven Vale. una cosa que... Luego hay otras cosas en las que en ambas zonas están de acuerdo. La visita guiada por expertos o la importancia de la persona que guía la experiencia es lo primero. Wow. ¿Vale? Tiene Esto sentido. hace unos meses me contactó una chica que está haciendo una investigación similar en Cataluña. No, es que hemos elegido algunas bodegas de fuera de Cataluña para el estudio y habían elegido a Ochoa. Y entonces me hicieron como un cuestionario, lo mismo. Y al final de todo me preguntaron, de todas las cosas que habíamos hablado, cuál me parecía a mí que era la más importante. Y yo justo dije lo mismo, que es la persona que hace la visita. Y la persona que hace la visita, yo también lo digo porque es muy importante quién hace la visita, pero también es muy importante que la bodega entienda que esa persona es estratégica. Y como es estratégica, hay que pagarle bien, hay que respetar sus descansos, hay que formarla, hay que preocuparse de ella. Porque a mí me da la sensación que para muchas bodegas la persona de enoturismo es un poco el último mono. Como un camarero en un bar. Exacto. Y no tiene, o sea, y es Bueno, pues es la imagen. Es o sea, cuando llegas para allá, superimportante. claro, es la persona que te va a contar eso, ¿no? Pero es que además tenemos la suerte, o sea, que nosotros producimos un producto y que venga gente a tu casa a conocer el producto que hace y que esté dispuesto a pagar dinero por eso, ya es una suerte, ¿sabes? Entonces, joder, la persona que pones ahí tiene que tener formación, tiene que tener... Pero además tiene que ser una persona, joder, que acoja a la gente, Sí, sí. que sea maja, ¿sabes? Entonces, hay que encontrar a la persona... Tiene que estar contenta y feliz. Muy bien. Entonces, ya sabemos por dónde pasa eso. El tema del maridaje, de acompañar la experiencia con algo de comida, de explicarlo bien, de, no sé, pues igual de introducir elementos de gastronomía que sean interesantes de la zona, que hagan match, pues también le dan importancia y es el tercer elemento. ¿Vale? Experiencias relacionadas, pues que haya música en directo, yo qué sé, yo he puesto yoga, cicloturismo entre viñas, hay 1000 cosas, ¿no?, que nos pueden ocurrir, es la 5, o sea, es importante pero tampoco es vital. O sea, que a veces nos liamos a pensar cosas súper estrambóticas y Sí, tampoco para un hace evento falta. puede ser muy importante, pero para el día a día del enoturismo no es... No es tan importante. Experiencias prácticas relacionadas con el vino, como lo que decías tú, pues vendimiar, mezclar vino, lo que sea, pues es el 4 en Italia, el 5 en Turquía. Y la reputación de la bodega y de la marca es el 6, es el último. O sea, tampoco importa tanto. No importa tanto. ¿Qué es lo más importante? La persona. La persona. ¿Vale? Si estás en una zona muy reconocida, El Homo sapiens. con un imaginario ya hecho de cómo tiene que Ya, ser, claro. pues importa más el paisaje, cómo es la bodega. Pero si no, tampoco. Vale, muy bien. Ahí está. ¿Vale? Hay una Y entonces, oportunidad. la gente también, tenéis que saber que cuando va a una bodega y visita una bodega y se toma un vino, espera comer algo. ¿Vale? Esto es importante. No vale solo picos de pan. Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, esto con respecto a las bodegas. Luego, respecto a cómo se comportan los enoturistas o a lo que más le dan importancia, y esto hay de acuerdo en ambos países, los enoturistas están de acuerdo. Se votan igual. Qué bueno. Lo más importante para ellos a la hora de elegir una bodega... Es. No. No, porque no la conocen a la persona. O sea, lo más importante es para ellos el vínculo que van a establecer con la bodega o con la marca o con la experiencia. O sea, quieren sentirse ilusionados por conectar, estar, emocionarse, bien recibidos. conectar, bien Lo ha dicho antes recibidos. Raquel, ¿no? La gente quiere que le cuenten, que se Exacto. lo cuenten y no fiarse de un mensaje enlatado, ¿no? Ya Exacto. O sea, que ellos van predefinido. allí a estar 2 horas felices. Eso es. Ya está. Entonces, tu foco tiene que ser que esas personas lleguen allí, desconecten, estén relajadas, estén felices. Se rían, se diviertan, todo esto. Lo segundo es, y evidentemente tiene mucha implicación, no es lo mismo ser un enoturista que parte de cero y que no tiene ni puñetera idea de vino y que nunca está en una bodega, a una persona que ya tiene cierta implicación con el mundo del vino, que suele beber vino, o sea que... Entonces, bueno, pues para estas personas, también para el que hace la visita es más fácil. ¿Vale? El momento de la cata de las sensaciones organolépticas, esto también es muy importante, pero sobre todo es importante no tanto entender la cata como Vivirla. vivirla y sentir placer
cuando se cata. O sea, el momento de sentarse a catar, de sentarse a degustar el vino, es un momento de disfrute, de obtener placer. No es un momento de aprender, de divagar, de no sé qué, de colocar a la gente en un sitio de, bueno, a ver, que no entiendes de esto, entonces te lo voy a explicar. Yo no soporto cuando te tienen con el vino en la copa 15 minutos y no te dejan probarlo. Dices, ¿esto qué personicidio es este, no? Exacto. Ya que es lo que hemos venido. Luego ya me explicarás, pero darle vida a la experiencia. Bueno, pues esto es una cosa súper importante. Y luego, otra de las cosas que más influyen en las personas a la hora de decidir si voy a esta bodega o si incluso si hago enoturismo o no, es todo lo que tiene que ver con lo social. Es decir, que haya una persona, un amigo, un familiar que te recomiende, que te hable, que te... Entonces, por eso es muy importante, o sea, la mayor publicidad del enoturismo es la persona que ya ha estado en la experiencia. Y esto hay... Unos uruguayos fueron a verte, ¿no? Lo sé, te escribí, ¿no? Sí, por eso lo sé. Sí. Pues eso, que quiero decir, al final la recomendación es muy importante, tienes un potencial pero también que con esto quiero decir... de ese producto que es el enoturismo y por ende de la bodega de los vinos. Es que uno pero que que sale sobre contento de todo un sitio... que hay que empezar a hacerlo y hacerlo bien. O sea, que a veces Es. nos dicen, no, ¿y cómo vamos a promocionar esta? Bueno, a ver, evidentemente tienes que darte a conocer, que haces estas visitas, tal, pero que no hay que volverse loco con hacer cuñas de radio, publicidad digital y no sé qué. Empieza a hacer la experiencia, que vaya gente, que se quede contenta y date un tiempo. Porque es como lo que hablábamos antes, ¿no? De los resultados en los proyectos de comunicación y de marketing no son de repente al mes ya has pasado de 0 visitas a 200, ¿no, colega? Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se ve desde las bodegas el retorno, ¿no? No digo de la comunicación, sino del enoturismo, ¿no? O sea, yo creo que necesitas un año de hacer las cosas bien y con cabeza y de diseñar bien tu experiencia y de saber bien a quién te diriges para empezar a ver, hostia, que todos los sábados estamos petados. Y que ya compensa... ¿Sabes? Que igual hay que abrir una visita a la tarde, que igual hay que... Ya. Pues qué bien. Y que la música va bien y va mejor Sí, pues aprender, claro, haciendo. Qué guay. ¿Vale? Y entonces luego ya, por acabar un poco, sí que hay una cosa que me hace muy interesante que define un poco el enoturista tipo. Entonces dice que el 50% tiene formación universitaria, están empleados o son freelance, compran vinos 2 o 3 veces al mes y se toman una copa de vino entre 1 y 3 veces a la semana. Un 40% lo compra en supermercados, un 20% en vinotecas o directamente en la bodega y un 11% online. El online crece, ¿vale? Como apunte. El 60% lo consume en casa. ¿Vale? Y el 46% está dispuesto a pagar entre 20 y 30 euros y un 21% entre 30 y 40 euros. O sea, hay más de la mitad de la gente, exactamente el 70%, que está dispuesto a pagar más de 20 euros por botella. Sí. Casi nada, ¿eh? No, perdón. Esto es... en lo que está dispuesto a pagar por la visita. Por la visita. Por la botella de vino, el 48% está dispuesto a gastar entre 11 y 20 euros y un 25% entre 21 y 30 en la visita, ¿eh? Vale. Aquí hay una cosa muy importante y esto es un consejo que doy a la gente que está pensando en hacer enoturismo o que ya lo hace. Es súper importante que la entrada se reserve, o sea, que tú hagas una reserva previa, que pagues antes de ir a la experiencia. Primero, porque el compromiso del enoturista es mucho mayor para acudir porque ya ha pagado. Y luego distancias el momento de pagar la visita de pagar el vino que te quieres comprar en la bodega. Si tú pagas la visita y el vino el mismo día, vas a estar dispuesto a pagar menos por el vino o incluso a no comprar. Porque tu percepción es de que ese día me estoy dejando 100 euros, ¿no? Mientras que si tú has pagado la visita hace 2 semanas que reservé, ese día tú partes de 0 en gastos. ¿Me explico? Entonces, bueno, que la gente lo tenga en cuenta. Mi consejo. Entonces, en torno a este tema de también de quién viene a visitar o cómo es el perfil del enoturista, yo aquí tengo una opinión personal basada en mi experiencia, que claro, pues no son datos objetivos, pero sí que a veces se dice que es que los jóvenes no beben, los jóvenes no están dispuestos a gastarse el dinero en vino, no sé qué. Yo no soy la persona que hace todas las visitas en Ochoa, pero todos los meses hago alguna visita. Me vais a perdonar, pero los señores y señoras de entre 50 y 70 años se gastan mucho menos dinero en vino que las parejas de 30 y pico. Esa gente, esos millennials, te escuchan, se interesan, valoran que la experiencia sea diferente, cómo se han sentido, que se han divertido, que se han entretenido, que se han sentido inspirados y luego se gastan dinero, se llevan 1 o 2 cajas de vinos variados, de vinos que no han probado en la experiencia porque confían en la marca, en el discurso, en no sé qué. Tienen una mentalidad mucho más abierta y están dispuestos a dejarse más dinero. Yo creo porque al final
ha habido una cultura Entonces, de que bueno. tú ibas a ver una bodega gratis. Y esa gente o hemos conocido que ir a ver una bodega era una experiencia gratuita en la que, oye, pues joder, si te dejaban probar un vino, eran un poco ratas. Y sin embargo, la gente que va detrás, en esa franja de edad que dices, entienden mucho mejor que haya que pagar por esa Y por experiencia, ese tipo porque de es lo que han consumo, visto, claro. Igual la gente mayor quiere comprar un Bag Boss, ¿no? Y no Bueno, vendéis no Bag tampoco, Boss. pero No, a igual veces pasa, ¿no? se compra una botella o se compra el vino típico que todo el mundo conoce, que ya ha probado, o sea, no se abre a otras experiencias. Bueno, está guay eso. Para mí es muchísimo más interesante y como persona que... Ay, te tienes que ir. ¿o qué? No, Bueno, como persona que guía la Vale, experiencia todo bien. es muchísimo... La conversación que se genera con las nuevas generaciones es muchísimo más productiva y tiene muchos más matices. Luego, o sea, luego para mí... Seguir dándole... a la Exacto, matraca. y luego lo ligo brevemente con este artículo de Gun Spectator que habla sobre la generación Z y ellos dicen, a ver, la generación Z, que es toda esta gente nativa digital, esta gente que no llama por teléfono, que te manda un audio o un meme, ¿vale? Entonces, estas personas, el porcentaje de gasto de sus ingresos en vino es el mismo que generaciones previas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen menos ingresos. Entonces se piensan más en que se lo gastan y se lo gastan. Beben menos volumen, pero más calidad. Se lo gastan en vinos más caros, pero beben menos. Y están dispuestos a pagar por cosas que les emocionen, que les hagan sentir. Esta gente o sea, en general, está todo el día pegada a una pantalla. Entonces tienen la experiencia de repente de socializar Flipa. y flipan y les encanta. Entonces, ojo con... Que sí. Yo os dije un día... con darnos por esas perdidos, no hay afirmaciones nada que generalizadas, hacer, no beben, no sé qué, Irene. no. Te lo tienes que currar, les tienes que enamorar, tienen que sentir cosas, les tienes que emocionar. Te lo curras tú, deja de echar la culpa a la gente. En un concierto estuvo un sobrino mío en Leiva, pero en una sala, aquí en Pamplona. ¿Y qué tal el concierto? Jo, lo más guay es una canción que nos dijo que no sacáramos los móviles para vivirla. Y estaba flipado. ¿Por qué? Porque la vivió. ¿No? Es como lo que acabas de decir. Es que de repente, digo, ahí va, esto ha sido de tocar, ¿no? Tu experiencia en bodega tiene que ser una experiencia que haga que no saquen el móvil. Muy bien, muy bien. Que se sientan conectados con otra parte Hay de la futuro. vida. El golpe. Y eso, el vino... Jetas. De la gente que la Exacto. matas. Pero eso, el vino tiene poder para hacerlo. Entonces, hostia. Vino Muy bien. tiene poder. Palabreja, El vino tiene desvenar. Venga, rapidito. Adiós. El vino es poderoso. Bueno, ¿qué queréis saber de desvenar? A ver, ¿tú qué has pensado, Irene, que es desvenar? Bueno, a ver, es una práctica vitícola que consiste en... Es una labor... No, Has empezado muy bien. Hasta ahora todo bien. Es una labor que se hace en los meses de abril-mayo. Bueno, no está mal. Bueno, espérate, que voy a seguir ¿En hablando. dónde? ¿En Un poco dónde? más, ¿En dónde? un ¿En poco dónde? ¿En más. dónde? Un poco más Un poco adelante. más adelante. ¿En dónde? Marzo. ¿En dónde? ¿En qué zonas? Vamos ¿O a en ver. qué zona de la Tipo planta? de viñedo, Vale, en viñedos, zona de la planta. en el pámpano, en el sarmiento. Si eres la pampana. No, en las hojas, Que no. Venga, va. en las flores. Bueno, desvenar. Según el DRAE, desvenar significa quitar las venas a la carne, sacar de la vena o filón el mineral, quitar las fibras a las hojas de las plantas, como se hace como la del tabaco antes de labrarla, o, en equitación, levantar los cañones del freno por el nudo, arqueándolos para que hagan montada. O sea, no se recoge en Nada ninguna vitícola. edición, no solo en la actual, sino tampoco en el diccionario histórico, la palabra desvenar con ningún significado. ¿Cómo ha llegado esta palabreja a ti? Pues mira, te lo voy a explicar. Me alegra que me hagas esa pregunta. Gracias. Pues fíjate, curiosamente, tenemos ahora de intercambio una Lucía, una Lucía Italiana. Turano, italiana, De de Padova. Sicilia, De Sicilia, Sicilia. no, siciliana, eso es más Italia, hombre. Hombre. Padova es casi, son De austriacos. Italia. Que está haciendo su tesis doctoral de varios temas, pero uno de los temas que incluye es el injerto. Y una de las cosas que estamos probando, en colaboración con Vitis Navarra, y de aquí un saludo a todo el equipo, a Rafa, a Javi, a todos, saludos. Estamos haciendo una cosa curiosa que es probar la caiogénesis en campo. Ahora la caiogénesis del injerto, ¿no? Que es el proceso en el que se une la americana con la variedad, pues se hace en cámaras, en condiciones controladas, pero digamos, antiguamente lo que se hacía era pues en campo, que ocurría más despacio, y lo que se hacía para que ese punto de injerto no se secara, ese punto de contacto, era aporcarlo, taparlo con tierra. Y entonces, como justo estábamos la semana pasada plantando ese material, ¿no? Comparando unas que se van a
hacer la cariogénesis como se hace ahora, a un nivel más controlado, más industrial también, en condiciones de temperatura y humedad controladas, como estábamos haciendo esa comparación con las que se hace la cariogénesis en campo, y dije, joder, pero estas de campo habrá que ir a desvenarlas. Me dije yo a mí mismo. ¿Tú a ti mismo? Yo a mí mismo dije, habrá que tenías esa palabreja en tu y interior. entonces dije, ¿Qué coño digo, no? Taca, digo, y joder, yo creo que desvenar no la hemos usado, no la hemos puesto como palabreja. Y digo, joder, qué buena, voy a preguntar y miré una pequeña del que tenemos y llegamos a la conclusión de efectivamente desvenar no venía, ¿no? Entonces, mi sorpresa ha sido que la búsqueda de textos con desvenar ha sido un absoluto fracaso. No, o sea, he mirado... Ningún diccionario de estos... O sea, es una palabreja que usas tú. No, Julián sabía perfectamente lo que era, pero yo he desvenado. No está escrita. Claro, de hecho, he mirado el corpus del español del siglo XXI y todas las... O sea, donde más se utiliza desvenar es en México, pero siempre se utiliza para quitar las venas pues del hígado de los animales o de los filetes o para quitar las venas. Y ninguna de las acepciones que he encontrado, de todas las que hay... Luego las venas son las raíces en sí de una planta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué venas tiene? Vaya venas tiene. ¿Qué ocurre? Que cuando uno hace un Bueno, injerto... tiene sentido, ¿no? Claro que tiene sentido, 100%. Cuando uno planta un injerto de esa manera, ¿no? Está haciendo la unión tapada con tierra, hay un peligro, que es que la vid europea se franquee, ¿no? Que digamos que emita raíces la parte europea, la vinífera, y esas raíces vayan a la tierra. Y entonces tú has hecho toda la movida del injerto para tener las raíces de la vid americana, pero coge un atajo y se van por ahí por esas raíces, ¿no? Entonces necesitas taparlo con tierra para que eso no se te deseque, pero por otro lado no quieres que te salgan raíces. Entonces no queda otro remedio que, si lo haces con un plástico, lo haces con tierra, es retirarlo y cortar las venas, quitar las raíces que están saliendo. Aquí tengo una foto para que lo veáis, ¿no? Las raíces que salen cuando uno hace un injerto y hay que cortarlas. Y de verdad me ha parecido increíble, pero no he encontrado ninguna referencia escrita a esta palabra. Fíjate, Gonzaga, porque cuando tú, o sea, eso es el momento del injerto que se hacía en el vivero, como dices, pero cuando tú plantas la planta en el campo, igual, claro. El primer año, el segundo, esto, hay que ir a desvenar. Claro, es lo mismo. O que nosotros decimos, vamos a quitar las raíces de la vinífera. Claro, si lo entierras, si tienes las plantas muy enterraditas... Porque pasan intercepas, o porque las has puesto muy profundas, o porque las has tapado con un... Y bueno, yo recuerdo que era una labor de las que los riñones se te quedan... Eso es terrorífico, claro. Sí, y lo hacíamos. Yo con mi padre lo he hecho. O sea, que esto es una palabreja que tú usabas y que no hay... Bueno, que todo el hacer... al revés de lo... En este entorno, al menos, desvenar está... No hay nadie del sector que conozca bien el mundo de la vid, que no sepa lo que. Sin embargo, no está en los textos. Lo único que he encontrado en los textos, que además está muy bien, es un artículo que ha escrito Rafael Espejo de Bodegas La Aurora de Montilla Moriles, ¿vale? Que ha escrito un artículo que es destrencar un injerto de vid y cómo se hace. Y entonces explica perfectamente la operación, con la única salvedad que ellos le llaman destrencar. Cuando en esta zona hablamos de destrencar un injerto de vid, nos estamos refiriendo al proceso de eliminar las trencas o raíces superficiales que nacen durante los primeros años en los injertos que se realizan en cuña. Y lo explica muy bien, tiene unas fotos y explica pues eso, pues cómo es el proceso, ¿no? Y eso dice, pues para hacer esta labor es necesario disponer de un legón o azada, digo por palabrejas, de una navaja o cuchillo y de una cuerda. Lo primero que se debe hacer es quitar la horquilla que sujeta el injerto, descubrir con la azada o legón la parte de injerto que llega hasta la pega, que la pega debe ser la púa, claro. ¿Vale? Que aquí le llamamos puga, ¿no? A la púa. Y la pega se suele hacer aquí como la unión de la espigueta a la planta, y el primer año se distingue por el esparto que ha servido para atar la espigueta a la planta. Este esparto debe eliminarse junto con las trencas para evitar un posible ahorcamiento posterior del injerto. Y este hombre, a que yo no conozco, creo, lo explica muy bien, pone unas fotos, y es la única referencia que yo he sido capaz de encontrar a la actividad de desvenar y no a esta palabra. Y por cierto, destrencar tampoco está en el diccionario de la Real Academia ni en la trenca, quítate la trenca, ¿no? O sea, claro, como... Para nosotros la trenca es el abrigo. Ya, por eso, destrincar sí que está, pero es un destrincar... abrigo especial, ¿no? Con Bueno, no sé, la trenca, el botón es... No sé. Mira, yo ahora me estaba acordando una anécdota con mi padre, cuando plantó un viñedo, éramos en Toromaltas, en mi pueblo, y teníamos que ir a desvenar. Y claro, eso en verano,
con todo el sol y, claro, con la azada excavas, ¿no? Excavas la planta y miras las venas y con una tijerita las cortas. Y otra. Claro, acabas, mi padre, joder, es mucho más trabajador que yo. Y yo me acuerdo que hubo 2 plantas que de lo cansado que estaba, cuando hice con la azada así, claro, le das lo menos que puedes, o sea, los menos azazos que puedes, y le di a una planta y la decapité. Qué fuerte. Pero El claro, me cuidado- daba vergüenza el cuidado decírselo de a mi niño. padre. Pero claro, la planta recién decapitada seguía verde arriba. Y yo no dije nada y seguí, ¿no? Y mi padre dice a los días, el día que fuimos a desvenar, te cargaste 2 cepas. Y digo, yo, no sé, o tú, me acuerdo que le dije. Y dice, no, tú, me dijo. Claro, luego fue y dije, ay, va, si se han muerto, claro. Y yo, Claro, sí. pero claro, tendría 14 años, yo qué sé, era un crío, ¿no? Pero una paliza es eso. Y en el vivero, en el huerto, cuando poníamos los injertos, o sea, ahora los viveros ponen todo con plástico negro y tal, y están fuera ya han hecho la cayogénesis, pero es que era... Pues ya os contaré qué tal nos va desvenando este año, Qué pero me bien. parece que este verano nos va a tocar desvenar. Venga, Solo- va, pues solo oye, que 200 esto va notas como de un la Bueno, partida. este vino increíble, blanco. ¿Os ha gustado? Sí, está Sí, bueno. pero la botella Parece... pequeña, pero bien, sí. Pequeña, botella pequeña. ¿Qué es? No diría que es español, la verdad, pero ahora me dirás. No que es español. Es que parece un semillón de Burdeos o una cosa así. Pues no, Pero mira, no. vamos ahí, avanzamos. ¿Qué Es será? un vino ¿Qué de será? Nada que ver. Roussillon, Le Roussillon, Plat. una cooperativa que se llama Terrasus, de la zona de Perpiñán, con una etiqueta de estas francesas muy bonitas, de las de alto valor medioambiental, viene a ser lo de producción integrada, ¿no? Pero que en Francia esto está muy valorado, y que es un vino blanco sencillo, que Muy rico. compartimos con Está los muy franceses rico. cuando estuvimos en Perpiñán, y que pues no recuerdo ni qué variedades tiene ni me importa, la verdad, porque es un Está vino bueno, ya está. que se disfruta y que está muy rico. pues muchas gracias. Y Pues nada, ya oye, está. yo solo para acabar quiero mandarle un saludo ¿Vale? ¿A quién? una vez más. Pero deja de poner. No, porque vamos a Bueno, acabar vale. con una Bueno, canción de Quiero quiero Tú. decir que en el primer capítulo de esta temporada hablé de Meridiano Perdido y de Joaquín, que he conocido a Joaquín esta semana, que nos hemos mandado algún mensaje y me ha dicho algo que no voy a leer todo porque hay cosas que son como más personales, pero Love. me dice que las palabras que dijimos, bueno, pues que fueron un balón de oxígeno que a veces necesitamos para continuar con proyectos que uno nunca sabe si tienen mucho sentido. Así que... Pues como bueno, la filoxera, ¿no? Tampoco Pues sabemos sí, ni claro, sentido, aquí no tiene seguimos. sentido, pero bueno, un abrazo para él y un abrazo para todos y todas las que hacen estas cosas que a veces no sabes si tienen sentido. Y nada, hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Si no lo pones, revienta, ¿eh? ¿Esto qué canción? Sí, está guay. Oh, temazo.